Bueno, me alegra un montón que estéis aquí, seáis conocidos míos de Mireia o no os conozcáis de nada. Si estáis aquí es por algo y para algo. Bueno, yo conocí a Mireia en mi embarazo. Yo tenía un suelo pélvico pues muy fuerte, porque soy profesora de pilates, pero lo tenía excesivamente fuerte. ¿Por qué? Porque aunque estaba dando clases de pilates y demás, lo que hacía en cada clase, aunque no hacía la clase yo, sino que vigilaba, cada vez que decía conecta, yo conectaba. No es lo mismo 2 horas a la semana que 5 horas cada día. Entonces, como a veces se dicen, en el último mes de embarazo hazte masajes, ¿no? Yo fui a ella y menos mal que me dijo, empieza ya. Al 4.º mes me dijo, empieza ya, Mari Carmen, eso va a ser... Y así, aún haciéndome masajes, cuando fui, el aro de fuego que dicen, aquello no quería salir el niño. ¿Vale? Entonces, estoy súper agradecida a ella por todo el trabajo que hizo. En el posparto me dolía la cadera, yo pensaba que sería algo, bueno, después del tiempo le dijo una amiga, oye, me duele la cadera, tengo que ir. ¿Así el suelo pélvico? Digo, ¿la cadera? ¿De qué? ¿Ves? Fui, exacto, era una contractura en el suelo pélvico que me estaba haciendo dolor en la cadera, en la ingle y en la cadera. O sea que el suelo pélvico al final no es solamente el suelo pélvico, sino que es lumbar, es cadera, es todo, ¿no? Y he tenido la gran suerte de conocerla y aparte de que es una gran profesional, la empatía que tiene, la dulzura, la persona, ¿no? Que ya no es solamente profesional, es que te acompaña. Si quien la conoce ya sabe bien que Mireia es un amor. Estamos yo a todos los que mando están encantados con ella, no me arrepiento para nada de aconsejarla, porque es la dulzura, ¿no? Estás muy arropada, muy arropada. El suelo pélvico tiene mucha memoria. Tenemos muchas historias en el suelo pélvico, parece que tenga su cerebro propio y bueno, también empatiza con ello y te entiende. Nada, os dejo con ella. Gracias, Mireia. Gracias, Mari Carmen, por confiar en mí y por darme este espacio para poder hablar de lo que más me gusta, que es el suelo pélvico. Así que bienvenidas esta mañana de sábado. Este es un espacio para vosotras, por lo tanto, no quiero que esto sea un monólogo, quiero que sea un diálogo, que es lo que más me gusta, y poder compartir pues todas estas estudios y experiencias que tenemos acompañándonos, para que sí pues podamos enriquecernos todas para conocer un poquito más qué es el suelo pélvico, cómo funciona y qué podemos hacer pues para poder tener un poquito más de salud en esta área y conocerlo un poquito mejor. Así que, pues bueno, vamos a ello. Bien, vamos a empezar a hablar de la anatomía porque me parece fundamental de que podemos reintegrar ese esquema corporal dentro de nosotras y poder conocerlo y en qué funciones participa. Vamos a hablar también un poco de ello. Luego vamos a hablar de qué es una disfunción, qué es lo que ocurre cuando no funciona bien y reconocer esos signos de alarma para saber que ahí debemos de mirarlo y trabajarlo. Y una cosa que me parece esencial, que es lo que tratamos siempre de trabajar, explicar a través de la biomecánica del compartimento abdominal, lumbar y pélvico, reconocer que este suelo pélvico no está solo, sino que funciona como parte de un equipo, como todo en el cuerpo. Y cuidar, reconocer todas esas partes del equipo hará que funcione también bien, ¿vale? No nos podemos quedar solo con reconocerlo, que es el primer paso y es esencial, sino saber integrarlo dentro de un esquema que funciona en equipo, ¿vale? Y cómo esa integración debemos hacerla dentro del ejercicio. Pues empezamos por la anatomía, ¿vale? Vamos a describir qué es el suelo pélvico a nivel teórico. El suelo pélvico es el conjunto de músculos, ligamentos y fascias que tapizan lo que es la pelvis por la parte inferior. Ahí Mari Carmen al final os hará una práctica para que podamos reconocerlo dentro de nuestro esquema corporal. El suelo pélvico está entre el pubis, que es el huesecito que encontramos por la parte de delante, el coxis, que es la rabadilla, y los dos isquiones que encontramos cuando nos sentamos, ¿no?, en una superficie dura y notamos. Bien, pues el suelo pélvico se encuentra en esta parte. Esto es la parte muscular, pero como estamos diciendo, tiene una parte ligamentosa, ¿no? Ligamentosa y fascial, que ahí, perdonad, me he equivocado, que consta de 3 planos. Es decir, el suelo pélvico, ¿no?, es esta parte muscular que da ese sostén. Pero también tiene esos ligamentos y estas fascias haciendo que haya 3 planos. Luego este es el plano 3, el plano 2 que son los tabiques y el primer plano que es una fascia
que recubre todas las vísceras por su parte superior, dándoles también sostén y que separa estas vísceras de la pelvis menor con las vísceras abdominales. Y cuando valoramos el suelo pélvico, eso también lo tenemos en cuenta, ¿vale? Es decir, que no solo nos vamos a quedar con la parte muscular, sino que vamos a valorar cómo se encuentran esos tabiques y esa fascia que también da ese sostén a las vísceras. Bien, ¿y cuáles son las funciones de estos tres planos, de esos músculos? Primero, como os he dicho, pues dar ese sostén, ¿no? Lo vamos a ver luego en una imagen, cómo las vísceras, cuando hay un buen sostén, caen un poquito hacia abajo. ¿Y ese sostén para qué? Pues para mantener esa continencia tanto vesical, a nivel de orina, como anal, ya sea gas o sean heces. La función sexual, imprescindible, y la función de parto en la mujer. Y luego, como hemos dicho ya, lo hemos presentado, el suelo pélvico forma parte del conocido core, ¿vale? Del CALP, que es el sistema de estabilización. Es decir, el suelo pélvico es parte, siempre me gusta explicar, de los cimientos del cuerpo, ¿no? De ese pilar que mantiene esa estructura, y eso es lo que hace que tengamos esa buena higiene postural, y trabajarlo es esencial para ello. Vale. Entonces, los síntomas son muy habituales, aunque no normales, y pueden variar muchísimo. Es decir, pueden ser pérdidas involuntarias, como hemos dicho ya, de orina, de heces y de gases. Pero también pues, podemos sentir un exceso como depresión, sensación de pesadez o incluso algo muy habitual, también dolor. Cualquier dolor que ocurre en la pelvis es importante también verlo desde la parte de suelo pélvico, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, al hacer pues, una tos, un estornudo, un esfuerzo o incluso también en las relaciones sexuales puede haber dolor, ya sea en la entrada, a medio camino o en el fondo, ¿vale? Por ejemplo, y ahora lo vamos a desglosar un poquito más. Bien, entonces, síndrome de dolor vesical. Esos son tensiones en la zona de la vejiga que no permiten una buena compliancia, una buena extensibilidad de esa víscera. Luego podemos encontrar dolor a la zona de la vulva, que es la zona externa, la vulva, o perineal, más a nivel de suelo pélvico, a nivel muscular, ¿vale? Persistente, que significa, ¿no? Pues que pasados unos 6 meses ese dolor continúa latente. La dispaurenia, que es el término médico para decir dolor en las relaciones sexuales, como os he explicado, en la mujer, tanto en la entrada a medio camino o en el fondo, y también en los hombres, también puede haber dolor en las relaciones, ¿vale? Y en cualquier momento, es decir, en la excitación, en la meseta, en el orgasmo o la resolución, es decir, en cualquier fase de todo lo que es una relación sexual. Bien, luego el dolor rectal, con el síndrome también conocido como síndrome del lavador del ano. La proctalgia crónica o fugax es un espasmo, un poco también mediado por el sistema nervioso, como ha dicho bien Mari Carmen, el suelo pélvico tiene mucha memoria, y a veces no, pues que los nervios pues quieren ir por libre y hacer como una contracción, ¿no? En ese momento como rápida y sin motivo de todas esas estructuras. Entonces se percibe como una sensación, ¿no? Como de un pinchazo muy fuerte que viene como a nivel rectal sin motivo aparente. Bien, el dolor miofascial, este es un dolor característico muscular, como si diríamos una contractura, ¿vale? Y se caracteriza porque vamos a pues, valorar los músculos y cuando apretamos, pues, ¡ay, este es mi dolor! Vale, esto es el dolor muscular. O si nos vamos a ese plano un poquito más profundo que sostiene a las vísceras, cuando vamos a querer movilizar el útero, dicen, ostras, este es mi dolor. Vale, pues es un dolor de características más fasciales, de sostén de estos planos más altos. Bien, existe también la neuralgia pudenda. Eso es cuando el nervio se irrita. Todo el mundo, ¿verdad?, conoce una ciática. Sí. La ciática, al final, que es o pseudociática, es un dolor de características neuropáticas, el nervio que duele, ¿no? Y da como esa característica de dolor irradiado, ¿no? Que se puede señalar a la punta de dedo. Estas son las características de las neuralgias. Pues el nervio
pudendo, que es el que va a dar la información al suelo pélvico, es el que se ha irritado, es el que da la información de dolor. Y eso se conoce como neuralgia pudenda. Y luego, para hacer un poquito también como de hincapié en hombres, las prostatitis abacterianas. Eso es un exceso de tensión en la pelvis del hombre que puede hacer que esa próstata se... Igual que no, como he explicado que en el dolor vesical, pues esa víscera no tiene como buena movilidad o una buena complianza, pues puede no tenerla también la próstata, porque queda atrapada y esas fascias hacen que incluso después de una prostatitis bacteriana se quede el dolor residual por una tensión. Al final el cuerpo lo único que sabe hacer para intentar protegerse es contraerse, ¿no? Y eso puede pasar también en una víscera como es la próstata. O por un exceso de tensión miofascial, también, que puede irritarse. Bien, vamos a hacer un poquito de hincapié en las incontinencias. Hay a nivel vesical dos tipos de incontinencias y hay una que las une, que es la mixta. Entonces, la incontinencia de esfuerzo es la que se produce cuando hacemos un aumento de presión abdominal donde todo el sistema, esa cajita, ¿no?, que tenemos, que luego explicaré, no es competente para poder hacer, siempre digo, ¿no?, un efecto pinball, que toda esa presión que hemos ejercido se contrarreste y es cuando se produce ese escape o esa pérdida de orina. Es muy mecánica la incontinencia urinaria de esfuerzo y responde súper bien a los ejercicios. Súper bien, ¿vale? Hay el tratamiento inicial, o sea, el principal es ese. Luego tenemos la urgencia. Este no responde tan bien a los ejercicios. Este es mediado por un exceso de información que le llega a la vejiga y esta se contrae, dando esa sensación de si no voy ya, se me escapan unas gotitas. ¿Vale? Este está más caracterizado por un exceso de información del nervio, ¿no? Ese cable de luz está muy activado. Y la mixta une las dos, es decir, que tenemos un sistema que nos es competente para su estabilización y luego también el cable nos está llevando una información equilibrada entre el sistema simpático y parasimpático. Y luego tenemos la incontinencia anal, que hemos explicado, puede ser tanto de gases como de heces, sólido o gas. Bien, otro de los grandes motivos de consulta en las mujeres, los prolapsos. ¿Lo conocéis? No. Bien, pues vamos a explicarlo. Cuando esa fascia 1, esos tabiques fascia 2 y ese suelo pélvico dejan de tener tensión, las vísceras pueden caer un poquito hacia abajo, ¿vale? Entonces, hay diferentes grados y los clasificamos entre el 1 y el 4. El 1 es un pequeño descenso, el 2 es cuando no sale de vagina, pero ya está un poquito más bajito, el 3 es cuando ya aflora por la entrada a nivel de vagina y el 4 es cuando toda la víscera está fuera. Ahí cuando la víscera aflora a través de vagina, la única opción es o una cirugía o llevar un pesario, que esto también hablaremos de ello. Es bastante frecuente que las mujeres a lo largo de la vida podamos tener un pequeño grado de prolapso y que no nos demos cuenta, una sensación de peso, ocupación en vagina. De hecho, ¿sabéis cómo se diagnostican los prolapsos? Es como, me he palpado y me he notado algo y voy a urgencias. Se diagnostican en urgencias, ¿vale? Entonces, tener en cuenta, ¿no?, que esa sensación de peso, esa sensación de tener algo ocupado puede ser un prolapso, ¿vale? Y es un exceso de tensión, tanto de los ligamentos, ¿vale?, que sostienen a las vísceras, como de los músculos. Perdón, cuando tienes el prolapso, ¿siempre cirugía o cuando está empezando ya es cirugía o al principio se puede tratar si todavía no está del todo? Claro, ¿cómo exploramos eso en consulta? Cuando hacemos el tacto vaginal en la exploración, lo que hacemos es pedir una tos. Veréis que muchas os he pedido muchas tos en la exploración, ¿vale? Y eso es para ver, cuando yo le meto presión en la cajita, esa cajita, si las vísceras si vienen hacia mí o no, ¿no? Y nada más con una exploración realmente ya vemos cómo está la víscera colocada en reposo. Entonces, si notamos que esa víscera sale
de lo que es la entrada vaginal, ahí ya sí que debería ser cirugía o pesario. Es decir, pesario es como colocamos un andamio, ¿no? Reducimos la víscera y ahí se queda bien sin necesidad de poner una malla o hacer una cirugía. Pero si está en grado, y esto es grado 3 y grado 4, cuando está fuera. En grado 1, grado 2, con una buena higiene postural, trabajo de suelo pélvico, puede llegar a ser funcional. Porque esto es un esguince. Entonces, el esguince de grados más leves, podemos, aunque ese tejido ha quedado un poquito débil, es funcional. Es decir, yo ando, ¿no? Y mi tobillo sabe funcionar bien. Pero cuando se ha roto, es decir, ¿no? Cuando ya no hay una continuidad, cuando ese tejido ya es demasiado poco elástico, ya perdió como esa función de sostén, ahí realmente ya sí es necesaria una cirugía. ¿Cuándo es necesaria? Cuando realmente ya está fuera de vagina o da mucho síntoma también a la paciente. Entonces ahí ya valoramos. ¿Sí? Gracias. A ti. Entonces, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, aquí están como las más comunes, pero hay más. Puede caer un poquito la uretra y hacer lo que sería un uretrocele. Podemos también tener un cistocele, que es cuando cae la vejiga. Y esto se ve mucho, lo podemos ver por la textura, es decir, la uretra es como más rugosita y la vejiga es totalmente lisita. Entonces, cuando valoramos y vemos que la pared anterior, ese tabique anterior, desciende, si es rugosito es la uretra y si es más lisito es la vejiga. Luego los prolapsos uterinos, es el útero el que desciende a través del canal vaginal y se ve muy fácil porque tiene pues el cervix, ¿no? El agujerito, y entonces se ve que es el útero. Y luego el rectocele, que es la pared posterior, la que vemos que se invagina y viene hacia nosotras. También hay otro tipo de prolapso que también pueden tener los hombres, que es un prolapso rectal, no es rectocele. Eso significa que el recto puede salir a través del ano. Eso también existe, ¿vale? Y también se opera, evidentemente. Vale, bien. Hay veces que en niños pasa el rectocele, cuando hay una inmadurez del suelo pélvico. Y hay veces que reduce bien y el suelo pélvico es funcional y hay veces que operan. Bien. Entonces, una vez presentado ya lo que es el suelo pélvico y qué cositas pueden pasar, vamos a hablar de cómo este está integrado dentro del complejo abdominal, lumbar y pélvico. Antes se llamaba core, pero ahora lo llamamos así porque vamos a ver que incluye más estructuras. Bien, entonces la función de este complejo es gestionar las presiones. Esto es clave, pero súper clave, y es lo que trabajamos para que ese suelo pélvico sea funcional, que las presiones se den de manera correcta, y esto luego lo vamos a hablar un poquito más en profundidad. Y la estabilidad de las vísceras, controlar la postura y la estabilidad corporal y dar un centro estable hacia cualquier movimiento. Es decir, yo ahora estoy de pie y mis cimientos tienen que ser fuertes para mantener una buena postura. Yo hago cualquier movimiento y antes de empezar cualquier movimiento, mi suelo pélvico, mi transverso, mi diafragma están funcionando para darme un centro para que luego yo pueda hacer ese movimiento. Y es por eso que en Pilates se trabaja esa conexión profunda en la respiración antes de cualquier ejercicio. Y eso es Pilates, ¿no? Trabajar ese centro, a partir del cual luego podemos hacer, ¿no? Permíteme las florituras que quieras, pero lo importante es esa respiración y esa conexión profunda. Bien, entonces, ¿por qué está compuesto, ¿no? Principalmente. Esta cajita de presiones, siempre explico que es como una bolsa de agua cerrada. Es decir, que tú aprietes, donde aprietes las presiones se van a ir modificando. Por la parte superior tenemos el diafragma, ¿vale? Que es ese músculo respiratorio principal que separa la caja torácica de las vísceras. Luego tenemos el transverso abdominal, que hace un efecto de corsé, que va desde las lumbares hacia adelante. Los multífidos, que son los estabilizadores
de las vértebras por la parte posterior y el suelo pélvico en su porción inferior. Bien. Además, eso se llamaba antes core, haciendo solo referencia a estas 4 estructuras. Pero hoy en día lo llamamos calp. ¿Para qué? Para poder englobar de que los oblicuos también son importantes, de que el recto del abdomen también es importante, de que los glúteos y los pelvitrocanterios hacen que la posición de pelvis sea neutra, de que trabajes ese suelo pélvico bien, de los erectores de la espalda, que es la musculatura más superficial, ¿no? Están los multífidos y luego están los erectores, y el psoas y cuadrado lumbar, que también trabajan conjuntamente con suelo pélvico, que son estructuras un poquito más profundas. Bien, entonces esto siempre me gusta explicarlo para que se entienda bien, porque creo que es clave. Cuando yo hago un esfuerzo, un movimiento, una tos, un estornudo, lo que sea, aumenta la presión en esa bolsita de agua, ¿vale? Y cuando aumenta la presión, la musculatura de manera automática, coloco aquí, la musculatura de manera automática cuando registra el aumento de presión, la presión lo empuja y esa musculatura se tiene que contraer de manera automática, como siempre digo, haciendo un efecto pinball para poder contrarrestar. Si esta musculatura no es fuerte, lo que hace es abombar, es decir, no es competente, aumenta la presión y esto hace que el abdomen protuya y el suelo pélvico protuya hacia abajo y el abdomen hacia adelante. Y estos son unas estructuras que funcionan mal. Pasamos. Bien. Déjame la siguiente que quiero explicar otra. Luego volvemos, lo siento. Ay, no. Venga, sube y luego lo explico. No pasa nada. ¿Voy para atrás o para adelante? Para atrás. Vale, no pasa nada, luego lo explico. Entonces, la postura es esencial. Esto es pelvis neutra. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una higiene postural donde mi pelvis está en retroversión y yo hago los esfuerzos desde aquí, el suelo pélvico no va a ser capaz de trabajar de manera correcta. ¿Por qué? Cuando hacemos un esfuerzo, la presión cae hacia aquí, en una pelvis neutra. Si yo trabajo desde aquí, la presión me va a ir directamente hacia el suelo pélvico. Entonces, hacer los esfuerzos va a hacer que poco a poco se vaya debilitando. ¿Por qué? Porque va a tener que amortiguar la presión una estructura que no le toca. Desde aquí caen las presiones, se activa la pared, ¡pum!, y va hacia detrás. ¿De acuerdo? Si no, todo este sistema de amortiguación, esos ángulos, no trabajan bien y quien termina amortiguando, ¿no? Imaginad esta pelvis que bascula, quien va a terminar absorbiendo todo el peso es la estructura muscular y no va a permitir que el transverso del abdomen se contraiga bien y que las presiones se reparten de manera equitativa por toda la pelvis. Si yo esta pelvis no la tengo en neutro, si mi postura no está en autoelongación, hace que todo el peso recaiga sobre el suelo pélvico. Entonces, ¿qué pasa? Que ese mecanismo repetido durante el tiempo, pásame por fin, va a hacer que estas estructuras desciendan. Podemos antes pasar o que no sea que se debilite, sino que haga una contractura por un exceso de tensión, ¿vale? Si tú al cuerpo, ¿no?, sometes a una zona mucha presión, tiene dos posibilidades. O se tensa mucho para intentar protegerse y decir, venga, pues voy a hacerme fuerte para intentar contrarrestar esa presión para que no me haga daño, ¿no? O se contractura y se tensa o se debilita. Y hay veces que primero se tensa y luego se debilita, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos para que ese compartimento funcione de manera correcta? Control motor a través de pues, los distintos métodos de activación, de reintegración de estas estructuras como es el Pilates y otras que hablaremos más adelante. Y luego que este complejo trabaje sin bloqueos, ni musculares ni articulares. Y ahí articulares es donde entraría un poquito más pues, esa osteopatía, ¿no? O trabajar esos rangos de movimiento. Y luego
bueno, los bloqueos miofasciales, que ahora entraremos a hablar de ellos también. Vale. Esto me parece súper interesante. Siempre en consulta explico que en la pared abdominal, para que esta pared abdominal funcione bien, tenemos que aprender a trabajar y que las presiones se den de manera correcta. Tenemos 4 músculos y deben de contraerse uno por uno en un tiempo correcto. Primero tenemos el transverso del abdomen, como hemos dicho, que es la parte más profunda, ¿vale? Luego tenemos los oblicuos y luego los rectos, que es la tabletilla de chocolate. Entonces, para que se dé esa presión de manera correcta, debemos activarlos de manera más profunda a más superficial, para que el transverso, que es este músculo que va de manera transversal, hace un efecto faja y hace que las presiones vayan hacia atrás. ¿Qué pasa? Que si yo en mi patrón postural o en mis ejercicios tiro de oblicuos y de rectos, hace que ya a nivel postural ya no esté trabajando bien y las presiones van hacia abajo y esto a lo largo va a hacer que al final el suelo pélvico acabe gestionando más presión de lo que le toca. Bien, por lo tanto es importante que desde una buena postura activemos bien el transverso, que es la parte más profunda, donde siempre decimos que el ombliguito va hacia adentro, hacia las lumbares y hacia arriba, para que esto haga que recoja las presiones hacia arriba y haga ese efecto de sostén para que no caiga directamente hacia suelo pélvico. ¿Cuáles son signos de hiperpresión abdominal? Es decir, que realmente estamos ejerciendo mucha presión hacia suelo pélvico. Una incontinencia por esfuerzo, como hemos dicho antes, un prolapso, que también es un exceso de presión hacia las vísceras, hernias abdominales, ¿vale? Eso significa que ese abdomen está trabajando, no está trabajando bien y poquito a poquito esa presión, en lugar de ser sostenida, ha ido debilitando esa pared abdominal y eso ha terminado por hacer esa pequeña rotura y que esas vísceras o este material vaya hacia afuera, ¿vale? Hernias abdominales, inguinales, todo esto debería de trabajarse también desde el suelo pélvico. Y luego protusiones o hernias lumbares, también es un signo de hiperpresión, es decir, de que este compartimento no está gestionando bien las presiones. Perfecto. Entonces, este complejo responde a que todas las estructuras estén libres. ¿Y qué debemos de tener? Una respiración completa. Muchas veces respiramos de manera muy superficial, ¿vale? Cogemos ahí de manera superficial, con el diafragma bloqueado y el suelo pélvico al final necesita movilidad. Luego vamos a hacer un pequeño test para ver cómo respiramos, ¿vale? Súper importante. Diafragmas libres con capacidad amortiguadora. El suelo pélvico, siempre explico que es el cuarto diafragma, es el vecino de abajo. Puedo tener yo un problema arriba, pero quien se traga la gotera es el vecino de abajo, ¿vale? Pero el problema está arriba. Por lo tanto, diafragma craneal, orofaringeo, torácico deben estar libres y no presentar bloqueos hacia abajo, porque al final quien va a dar síntoma es el de abajo, pero quien está bloqueado es el de arriba y esto debe estar libre, ¿vale? Por eso en las consultas, ¿no? Preguntamos si tenemos problemas de ATM, si somos fluxistas, ¿no? Sí, ponemos las manitas en el diafragma para ver las tensiones que puede haber. Sistema craniosacro libre. Esto es osteopático 100%. Hay una conexión entre el cráneo y el sacro a través de las meninges y del movimiento respiratorio primario. Y eso también miremos que esté libre, para que no haya bloqueos. Un sistema miofascial sin puntos gatillo. Es decir, imaginaros, ¿no?, que en la exploración encontramos unos oblicuos, que es esa musculatura que hemos dicho, con contractura, en acortamiento. Si yo te pido activa transverso, ¿quién va a ganar, el oblicuo o el transverso? El oblicuo, porque está chillando y no deja hablar al transverso. Entonces, soltamos las tensiones para que pues, el transverso pueda funcionar de manera correcta. Si yo tengo un bloqueo, si hay una estructura que está muy tensa, no va a dejar hablar o funcionar bien al que está más profundo. Sistema osteoarticular libre.
me parece súper interesante porque hay estudios que dicen que si hay bloqueos a nivel osteopático, ¿no? Que la fuerza de los brazos, el 80% sale del core. Es mucho. Y si yo tengo bloqueos tanto articulares como miofasciales, va a hacer que a lo mejor esa performance jugando tenis no sea buena. O sea, hasta el 80. Bien, y un sistema gastrointestinal sano. Esto es... lo pregunto en todas las consultas y no me lo salto ni una vez y es una pregunta para mí clave. Porque si hay unos intestinos inflamados, primero pasas por la Nutri, te hacemos un trabajo conjunto, pero no voy a poder rehabilitarte una diástasis, por ejemplo, que ahora os explicaré qué es, si mi sistema intestinal no está sano. ¿Por qué? Porque la víscera, el cuerpo entiende que la víscera es prioritaria al músculo para la supervivencia, ¿no? ¿Qué necesitas para sobrevivir un sistema intestinal o que el músculo esté fuerte? El sistema intestinal. Por si está hinchado, los músculos van a decir, no te preocupes, yo me expando para ti, ¿no? Y si queremos en un posparto cerrar una diástasis, si yo tengo unas vísceras que me están empujando todo el rato la musculatura hacia abajo, o un suelo pélvico, un prolapso, una incontinencia, si yo tengo unas vísceras que están en expansión todo el rato, queriendo hacer espacio porque está hinchada, me va a ser imposible llegar a cerrarlas. Porque yo voy a hacer ejercicio 20 minutos en casa, como mucho, todos los días, y luego 24 horas intentando estirarse, ¿no? Por lo tanto, esto tenemos que tenerlo en cuenta para poder trabajarlo desde dentro hacia afuera. Cicatrices, ¿vale? Las cicatrices, primero de todo, hacen que no haya un buen timing, es decir, ¿no? Si tengo alguna cicatriz abdominal, hace que los planos no se deslicen. Primero, os he explicado primero el transverso, luego el oblicuo interno, el externo y los rectos. Entonces, si hay una cicatriz, estos planos no deslizan bien, por lo tanto, puede contraerse el bloque. Y además, en el cuerpo, cuando tenemos una cicatriz, las fascias se enrollan sobre la cicatriz. Por lo tanto, ya hace que a nivel propioceptivo me sea más cómodo si yo tengo una cesárea o una cirugía de una hernia, me da igual, que yo esté más cómodo aquí, mi sistema fascial, que no aquí. Y esto pasa en cualquier cicatriz del cuerpo. Yo tengo una cicatriz en la rodilla y cuando yo estoy valorándome a nivel osteopático con mis compañeros me dicen es que todas las fascias se van hacia, ¿no? El movimiento de las fascias está bloqueado hacia la rodilla. Bueno, entonces por eso es importante no soltar bien esas cicatrices para que el cuerpo a nivel fascial pueda tener una buena movilidad entre los planos. ¿Vale? Bien, ¿qué tal? ¿Preguntas? ¿Hay algo que... Sí? Has parlat de 4 diafragmes? Sí. Pots explicar un poc els dos de dalt? Claro, el craneal son las meninges, ¿vale? Entonces, esto es, lo trabajamos a partir de la osteopatía craneal, ¿vale? Y también está ligado con ese movimiento a nivel del sistema respiratorio primario, este ritmo craneosacro, son las meninges. Luego tenemos el orofaringio, ¿vale? Para que me entendáis, el orofaringio sería como el suelo de la boca, que hay músculos, ¿no?, que están en horizontal, ¿no?, como paralelos al suelo. Entonces, todo este sistema de músculos de la boca, o sea, del suelo de la boca, cuando hay tensión, hacen que bloquee la presión hacia abajo. Por eso, a mí me gusta muchas veces también en los hipopresivos incluir la lengua en el paladar para subir el sistema orofaringio hacia arriba, que es el sistema estomatognático, para que no bloquee hacia abajo las presiones. ¿Sí? ¿Queda respuesta? Perfecto. ¿Alguna más? ¿Conocíais todo esto? ¿Ha sonado todo a chino? Sí. Vale, guay. Vale. Bien, pues vamos a hacer una pequeñita autoevaluación. Quita el test de la diástasis si alguna tiene más curiosidad, ¿no? Porque hemos encontrado un momento de vulnerabilidad de los tejidos y quiere probarlo, genial. Nos tenemos que tumbar, pero lo demás podemos hacerlo sentadas. Vamos a hacer primero el test respiratorio. Por lo tanto, bueno, yo me voy a quitar esto que tengo ya calor. Vamos a colocarnos una manita aquí
y una manita en el ombligo. Bien. Y vamos a coger aire, ¿vale? Cogemos aire, por ejemplo, en 5 o 6 segundos. Y quiero que me digáis qué sentís, si se mueven las dos manos, si no se mueven las dos manos, si solo se mueve una, y cuál primero, ¿vale? Os voy a dejar unos segundos. Quiero que hagáis unas cuantas respiraciones, porque quizá en la primera pues no lo sentís, quiero que hagáis unas cuantas, os voy a dejar un momento. Y luego si alguna quiere compartir y os explico, ¿vale? Así que, vamos, chicos, respiramos. Que levante la mano quien ha sentido que las dos manos se mueven. Es vuestra sensación, quiero decir, no pasa nada tampoco si nos esquivamos o nos sentimos. Que levante la mano quien solo ha notado que se mueve una mano. ¿Vale? Que levante la mano quien solo se ha movido la parte de arriba. ¿Vale? Y que levante la mano quien solo se ha movido la parte de abajo. Deberían de moverse las dos manos. ¿Vale? De esas que habéis sentido que se mueven las dos, que levante la mano quien ha sentido que primero se ha movido la parte abdominal y luego la de arriba. Abdominal, la de baile. Sí. Esta sería la respiración correcta completa. ¿Vale? Quien no puede haber una tensión en el mediastino, en esta zona, que haya un bloqueo, que haga que solo se mueva el abdominal, y quien solo ha sentido aquí es que estamos llevando una respiración superficial. ¿Vale? Por lo tanto, la respiración correcta además sería: inspiro, la barriguita se relaja, las costillitas se abren un poquito y luego crece un poquito esta de aquí, ¿vale? También noto que sube un poquito. Y al soltar la respiración, al exhalar, la barriguita vuelve, bajan costillitas y baja pecho, ¿vale? Como una ola. Bien, todo lo demás puede señalar que algo a nivel respiratorio está bloqueado, ¿vale? Bien, desde diafragma estamos sentadas, por lo tanto vamos a poder hacerlo. Quien quiera puede, a través de la camiseta, poder ver si las manitas caben por debajo De las costillas. de las costillas. Podéis como inclinaros hacia adelante un Sí, poquito para y sacar os un podrá poquito de ayudar tensión. a meter los dedos. Chicas, ¿Se meten o no? ¿hay alguna persona que ¿Aquí? no pueda? Aquí no, debajo de las costillas. Y ahora vete hacia adelante, intenta meter los dedos todo lo que puedas. Tumbado es mejor, pero... ¿Qué tal? Vale, Pues ya. Es porque está tenso el diafragma. Quien no pueda nada, seguramente, bueno, ahora lo explicará Mireia. Hay un grado de Es tensión. complicado, ¿eh? No es tan Sí, fácil. es cierto que ahí pues debemos de reconocer las costillas, saber Sí. ubicarlas y luego saber meter los deditos. Pero si yo no he podido nada y además tengo dolor, es probable que esté muy tenso el diafragma. ¿Vale? Y ahí tenemos que soltar para que esas presiones se den de manera correcta y no bloqueemos el suelo pélvico hacia abajo. Es el tercero. Si este ya está bloqueado, va a permitir, ya está haciendo una presión constante 24 horas hacia abajo. Si no se mueve bien, pero con la respiración deben subir, bajar. Es un baile. Si este ya está aquí, ¡bum!, ya es una presión continua. Por eso la importancia de la respiración y del diafragma. ¿Y cómo se desbloquea? Postura, respiración y juntando las dos en un ejercicio quizá hipopresivo. Es decir, si yo estoy aquí, al final con una actitud postural cerrada, se bloquea. ¿Qué tengo que hacer? Estirar cadena anterior a través de una autoelongación. Terapia manual para poder soltar, es decir, pues poder movilizar el diafragma a través de esa ayuda. Y luego el hipopresivo lo que hace es un efecto de succión, un efecto vacío, que lo que hace es recuperar la capacidad amortiguadora del diafragma. Recupera con la lengua en el paladar la función amortiguadora del suelo de boca, segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? ¿Vale? Bien, desde la diástasis hablaremos por último de él para que si alguna quiere que se pueda tumbar si tiene curiosidad. Desde la tos. Me encanta este test, vale, porque es muy sencillo la tos y da mucha información. Entonces vamos a ponernos también las manitas aquí, en el bajo vientre,
Vamos a hacer una tos fuerte, con ganas, con esmero. Vale. ¿Sentís que las manos van hacia afuera o hacia adentro? Manos hacia arriba, quien vaya hacia afuera. Has dicho Hacia afuera. Cuando toses y la barriga la empujas hacia afuera. Esto al final es valoración de un ojo que es normal si tenéis dudas, es totalmente normal. Si alguna quiere luego que le echemos un vistazo, lo que sea, podemos hacerlo a nivel, pero no os preocupéis si no lo sentís porque también puede ser normal, ¿eh? Vale, ¿quién ha sentido sí o sí que el ombligo se va hacia adentro y hacia arriba? Bien, vale. En un aumento de presión, acordaos lo que os he dicho, abdomen contrae para que las presiones se repartan de manera equitativa en pelvis. Por lo tanto, delante de un esfuerzo, de manera refleja, el transverso tiene que activarse dentro y arriba. Si he notado que va hacia afuera, es que mi ombliguito no está pudiendo gestionar esas presiones. Si yo esto no lo trabajo, no conecto con él, no lo reeduco, va a hacer que poquito a poquito pues vaya enviando más presiones hacia abajo. Y el suelo pélvico tenga que gestionar más de lo que le toca. Y eso a la larga es lo que le genera la disfunción, el problema. ¿Bien? Y quien quiera también pueda, en el test de la tos, poner la mano sentadita debajo del perine, quien quiera. Y que haga una tos fuerte, ¿vale? Para poder sentir si el suelo pélvico también se contrae o abomba, ¿vale? Quien quiera puede colocarse la manita debajo y tos fuerte. En el embarazo baja el tono a la mitad. Bien, pues es apto no sentir nada también, por favor. O sea, no sentir nada y no tener ni idea también es apto. Es apto, ¿vale? Entonces, lo mismo, necesitamos que ese suelo pélvico delante de un esfuerzo se contraiga de manera refleja adentro y arriba. Si no, no está haciendo el efecto pinball de ¡pum! Hacia arriba y lo que hace es hacia abajo. Un esfuerzo, hacia abajo. Cargo el bebé, hacia abajo. Voy a agacharme para recoger la ropa de la lavadora, hacia abajo. Toso, hacia abajo. Y esto va haciendo que poquito a poquito pues, el suelo pélvico tiene que cargar más de lo que le toca. ¿Vale? Debilitando pues, este sistema de suspensión también facial que estábamos hablando antes. Ya que os habéis animado, ponéis la mano en el periné, quiero que sintáis algo que me parece súper guay. Cuando yo lo sentí dije, hola, esto me parece súper chulo. Quiero que hagáis una tos con la manita en el periné, como si un hilito os tirara de la coronilla hacia arriba, con el pecho hacia arriba, ¿vale? Con una pelvis neutra. Y aquí hacéis una tos fuerte y luego que hagáis otra tos totalmente colapsadas, ¿vale? Y luego os haré la pregunta que habéis sentido. Vale, primero, chicas, bien elongadas, ¿vale? Aquí hay muchas maneras de poder describirlo, luego me dices cómo lo dices tú, pero como si yo tuviera unas orejitas de elfa y la puntita quisiera acariciar el cielo, o como si de un hilito de la coronilla me traccionaran hacia arriba. Pecho elevado, ¿vale? Y desde ahí, manita en periné, las que os animéis y tosed fuerte. Vale, sí. Seguimos con la manita y ahora nos colapsamos totalmente, dejamos las presas, no tenemos ninguna actitud aquí postural de nada. Tosemos fuerte. ¿Quién ha sentido cosas diferentes? Que levante la mano. Qué guay. ¿Sentís cosas diferentes? Cuando os decimos poneros rectas, no es por decirlo, es por algo, ¿vale? Es porque hemos estado hablando que este suelo pélvico funciona con un sistema postural. Entonces, las fascias están en su sitio, la pelvis, gestiona bien las presiones. Cuando decimos que la postura es importante, es porque realmente el suelo pélvico no tiene que gestionar. Le llegan las presiones de manera correcta. ¿Vale?
Bien, simplemente aquí, esto se va a encargar Mari Carmen al final, pero que hagamos pues, un pequeño, lo que tengo aquí, lo hacemos finito y luego Mari Carmen se va a pues, encargar de hacer la práctica completa, de ver si podemos el ombliguito contraerlo adentro y arriba, o si realmente hago una presión desde abajo, o si realmente este ombliguito puede llegar hacia la columna, hacia la columna y hacia la cabeza. ¿Vale? Hacemos un contacto con transverso, lo sentimos, vemos si podemos activarlo. Vale. Y luego guardamos esa información para la práctica y luego vamos a ver si yo puedo recoger el suelo pélvico. Bien, y si puedo contraer ano, vagina y uretra, adentro y arriba. Cerramos y elevamos. Ese es el movimiento. Cierro y elevo. ¿Siento algo? Vale, y me guardo esa información luego y seguiremos con la práctica. Bien. Desde la diástasis. ¿Por qué es la diástasis? ¿Sabéis lo que es? Que suba la mano quien sepa qué es. ¿Vale? Vale, la diástasis es la separación de los rectos. Entonces, ya hemos dicho que la pared abdominal tiene 4 músculos y la parte central del tendón central no hay músculo. ¿Por qué? El embarazo. ¿Vale? Para permitir pues, que esa barrita pueda expandirse, ¿vale? Y no rompa ningún músculo, ¿vale? Tiene su sentido. Por lo tanto, sobre todo en mujeres o por mucho esfuerzo mal hecho y en las mujeres hay un periodo de más vulnerabilidad de diástasis porque a partir de la semana 28 es fisiológica. Todas tenemos una separación de los rectos, pero para el crecimiento del útero y del bebé tiene su función, es así. Pero luego en el posparto tenemos que ocuparnos de que vuelva a su sitio. Se considera diástasis cuando la distancia entre los rectos es mayor a 2,5 arriba del ombliguito y 2 por debajo del ombliguito. Si yo aquí no tengo un buen tejido y está blandito, me va a ayudar a que ese abdomen en los esfuerzos vaya hacia afuera y no hacia adentro. ¿Vale? Entonces es un sistema que recoge también, pero no es muscular, es fascial, es un tendón. ¿Vale? Entonces os lo explico. El test, tengo una colchoneta, pero bueno, no pasa nada. Ahí tienes una. Ya. El test de la diástasis lo que vamos a hacer es poner los deditos planos, 2 centímetros por arriba del ombligo y 2 por abajo, y hacer un abdominal. Y ahí tenemos que sentir si ese tendón me hace una pared hacia arriba o si realmente se me hunden los deditos hacia abajo. ¿Vale? Es verdad que a través, ¿no? que 2 deditos aproximadamente serían como 2 centímetros. Por lo tanto, pues podemos quizás sin ecógrafo, ¿no? Pues ver realmente si pues hay mucha separación o no, pero para ser exactos sí que deberíamos falsear, realmente es que falsea, primero siempre hago manual y luego en ecógrafo, puedo falsear un poco, ¿eh? Si hay una diástasis de 4, que caben los 4, pues es evidente, pero luego es verdad que hay algunos que se quedan entre 3, 2,5, 2, que realmente es un poco, va bien para poder valorar si es súper necesario o si hay un poquito de dudas, pero sería también interesante poder hacerlo con ecógrafo. Entonces, pueden pasar 2 cosas. También puede pasar de que la distancia sea pequeñita, pero que la línea se hunda. ¿Vale? Es importante las 2. No es solo importante la distancia, sino cómo se encuentra el tejido, que sea un tejido durito, ¿vale? Que pueda sostener también. ¿Vale? Entonces, si alguna se anima a poder hacer este test, sí, claro, podéis levantaros, cogeros un cachito, aquella que tenga curiosidad y que quiera, y podemos hacerlo sin problema, ¿eh? Es el cimiento del cuerpo, que es lo que intentaba explicaros al principio. Son los pilares de donde se sienta lo demás. Si yo esto no lo tengo fuerte, lo demás es una casita que se desmonta todo. ¿Preguntas? Bien. Cuando hay aire en vagina, eso señala que no hay un buen tono en cierre. Ahora hablaré un poquito de ello. Y evidentemente colabora. Entonces, que yo no tenga un buen tono o tenga una diástasis va a hacer que haya un exceso de presión al suelo pélvico y ese exceso de presión haga que se pueda
fuera un pegón de debilitar. En el suelo pélvico, cuando valoramos el suelo pélvico, miro dos cosas a nivel muscular. Es primero que cuando hago la exploración, ¿no? Entro primero siempre con un De dedito. aquí no se ve, Mireia. Dime dónde. Que no te veo, los que estamos aquí no te vemos el gesto que estás haciendo. Vale, súper. Bien, cuando hacemos la exploración, entro primero con un dedito, ¿vale? Para hacer un primer contacto, que no sea desagradable, ¿vale? Y luego, si puedo, con dos. Primero, ¿qué hago? Separar dedos. Y veo si me ofrece o no resistencia. Si no me ofrece resistencia y estos dedos se abren sin ningún tipo de tensión, y además, si yo los saco y veo que el suelo pélvico se queda abierto y enseguida no hace ¡pum! Es elástico. Ajá, es elástico, pero luego cuando yo saco tiene que cerrar. El problema es donde es de pélvico es muy seco, tienes aire o tienes poco gases o problemas. Las mucosas influyen, las mucosas Sí, son esenciales. De flora bacterial, de flora intestinal. Sí, la mucosa es el primer tejido y es clave que esté bien, tiene que estar nutrida. Pero si yo separo los dedos y veo que no hay resistencia ninguna y que luego que al sacar cuesta cerrar o incluso se queda como un poquito en apertura, eso hay poco tono y eso va a hacer que haya aires. ¿Vale? Otro signo también de que le falta tono es que me entre agua en vagina. Cuando estoy al mar y entra agua es porque realmente no había un tono de cierre adecuado. De vagina tiene que funcionar ella limpio. Correcto. Esto estamos hablando de las mucosas. No necesito por dentro Limpiarla, no. limpiarla, porque ella todos los días ella limpia. La vagina es pirolítica, chicas. Es especial. Es pirolítica. Por eso no se recomienda luego que cada mujer haga lo que quiera, pero la información que la tengamos siempre. No deberíamos a lo mejor depilar el vello, está ahí por algo, porque es la primera barrera de protección. La flora tiene que estar hidratada, es decir, que las mucosas estén hidratadas y que también que haya una buena salud a nivel de las bacterias. ¿Vale? Tenemos un montón de bichitos en la vagina, en el intestino, todo esto es el sistema común de mucosas, los ojos, la boca, el intestino, todo esto son bacterias y es importante que estén en equilibrio, esto es súper importante. ¿Vale? Luego hay momentos, lo que estabas comentando antes de la sequedad, hay dos momentos vitales donde la mujer tenemos más sequedad, que es en la menopausia y en el posparto, ¿vale? Sobre todo con la lactancia, con el aumento de la prolactina, ¿vale? Y eso responde a niveles hormonales. Hormonas cambian todo siempre, un día bajo, un día bajo. Claro, entonces para mí lo bonito en el cuerpo de la mujer no es castigarlo por ser así, ¿no? Es saber pues, que tenemos distintas etapas en la vida y saber cómo podemos cuidarlo en esta etapa, ¿no? Hay una disminución de los estrógenos en la mujer en la menopausia y qué herramientas tengo para hacer que mi cuerpo no tenga esos signos o estos síntomas, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Nutrir las mucosas, hacer ejercicio, la hidratación, la comida. Donde es genético, nosotras no cambia nada. Más necesito prepararte, más claro. Relax, más claro. Stress. Claro, por supuesto. Porque Bien. genética no cambia. Bien, y otra cosita, voy contigo enseguida, eso es el tono y luego está la fuerza. ¿Qué es la fuerza? En la misma exploración, ¿vale? Primero todo he mirado el tono, que es decir, si la vagina debería estar cerradita, ¿vale? Ahora luego os explico algo, me ha venido a la cabeza, y yo debo de cerrar, ¿vale? O debería estar cerradita y hacer cierta resistencia. Cuando he valorado el tono, luego lo que vamos a medir es la fuerza. Entonces yo pido, contrae el suelo pélvico, cierra ano, vagina, uretra y hacia arriba. Y a partir de aquí, hasta 5 segundos, debemos de poder mantener la contracción y que no me dejéis separar los dedos. Eso es un Oxford 5. En fisio valoramos la fuerza del 0 al 5 de todos los músculos, ¿vale? Y aparte del tono, también es importante la fuerza. Y una cosa, el tono y la fuerza, pues normalmente hay poquita fuerza y hay poco tono, no, pero puede no. Entonces, ¿qué necesita esta mujer? ¿Aumentar el tono o aumentar la fuerza?
depende, ¿vale? Para las dos cosas, el tono, que está ligada con aires vaginales, entrada de agua, y luego también sensación de peso muchas veces. Sensación de peso en vagina, que la copa me resbala, me pongo un tampón y me cae. Y luego la fuerza, pero es que puede haber un suelo pélvico con poco tono y puntos gatillo también. Es decir, es que están todas las posibilidades juntas. Entonces, ¿qué necesitas? ¿No? Y eso es el tono. ¿Vale? Luego una cosita que es como una puntualización, pero me parece súper interesante, que es importante, hablando de mucosas, que la vagina esté cerrada. Porque los bichitos de la vagina no quieren aire, oxígeno. Entonces, cuando la vagina está abierta o hay poco tono, puede tener problemas en la equilibración de las bacterias porque está entrando aire en unas bacterias que no quieren aire. ¿Vale? Entonces, ahí es importante también poder fortalecer el suelo pélvico y aumentar el tono para que no entre aire, para que también haya una buena mucosa, unas buenas bacterias. Eso me parece chulo también. Vale, siguiente pregunta. Sí. Sí. ¿La distrofia facetaria, L4-S2, tendría algo que ver con todo lo que estamos hablando? Reeducación postural, control motor. Siempre, es decir, cuando hay un desequilibrio a nivel postural, hace que luego haya un aumento de presión en las carillas. Habría que valorar por qué, ¿no? Pero ese aumento de presión en carillas hace que se genere esa disfunción lumbar. Entonces, la reeducación del compartimento abdomino, lumbo, pélvico, perineal es para todas las disfunciones que se encuentran en ese segmento. ¿Y esto estaría relacionado con la distensión abdominal? Puede. Claro. Hay veces que no y a lo mejor necesitas un trabajo más de multífidos. Es decir, de control de músculos de la espalda, control postural, control de abdomen, pero por supuesto, de hecho, mis compañeros me derivan mucho este tipo de paciente. Es decir, estamos trabajando la espalda, todos sus componentes, pero necesitamos reeducar esos cimientos, porque si no reeducas los cimientos, si no están estables, no va a poder estabilizarse la lumbar. Están las dolorosas, entonces hay un cambio postural, mal medicina y buena postura. Claro. Y otra cosa, los miomas, ¿cómo influirían? Ajá. Los miomas uterinos. Miomas uterinos. Bien. Los miomas, ¿sabéis lo que son los miomas? Vale, porque es muy común, ¿vale? Se dice que hasta el 50% de las mujeres tendremos algún mioma en nuestra vida. 5. Claro. Sí. El mioma es un crecimiento de algún tejido del útero, ¿vale? Entonces es un sobrecrecimiento. Es benigno, pero es un sobrecrecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando son pequeñitos son estrógeno dependientes, ¿vale? ¿Qué significa? Que con los ciclos, a través de los nutren los estrógenos. Si hay un exceso de estrógenos, pues van a poder crecer y crecen en los ciclos. Por eso normalmente en la menopausia, pues, que suele ser pues, cuando pues, sobre esas edades pueden diagnosticarlos, ven si con la retirada de la regla, con la menopausia, se estabilizan o no. El mioma, como he dicho, es benigno, pero hay veces que llegan a sacar miomas de 10 centímetros. ¿Qué puede pasar? Sí. ¿Qué puede pasar? Que ese mioma al final esté comprimiendo alguna estructura vecina, generando algún síntoma. Por ejemplo, si aquí está la vejiga, ¿no? El útero y el recto. Si yo soy un mioma y caigo encima de la vejiga, puedo generar pérdidas de orina, urgencia urinaria. Si yo soy un mioma y estoy comprimiendo el nervio ciático, ciatalgia. Eso pasa. Entonces, miomas muy grandes que comprimen un nervio y tienen que sacarlo pues, para dejar dar ese síntoma. Estreñimiento, es decir, tenesmo y estreñimiento, o incluso dolor en relaciones, ¿vale? Al final es algo que está ocupando y puede pues, afectar a la movilidad de las vísceras. Claro, pues evidentemente el mioma crece. Hay veces que con los estrógenos crece. No, yo llevo hace como 25 años estando en el... Por eso, porque como son estrógeno dependientes, si no les alimentamos se quedan pequeñitos, incluso que a veces en la menopausia también se quedan pequeñitos o incluso disminuyen también un poquito. Entonces, si no dan síntomas y están ahí, pues es benigno, no pasa nada. ¿Relacionado con la sequedad?
¿Y con el dolor en las relaciones? Vale. La sequedad responde sobre todo a hormonas, ¿vale? A un nivel de estrógenos bajito. No está directamente relacionado, pero sequedad y dolor en relaciones sí. Es decir, la mujer por los cambios hormonales puede llegar a tener muchos síntomas, ¿no? Un exceso de estrógenos puede alimentar a ese mioma, pero un descenso de estrógenos puede hacer que haya más sequedad a nivel vaginal y que eso pueda generar dolor de características por la sequedad, sería sobre todo en la entrada, a medio camino, dolor en las relaciones sexuales. ¿Responde esta pregunta? Vale. El dolor en las relaciones es algo súper habitual y tiene 1000 causas. 1000. Tensión al fondo, un cierre emocional en la entrada de la vagina, sequedad, 1000. Una episiotomía, estrés, una mala experiencia, un trauma emocional o físico. Tenemos que ver qué le está pasando a esta mujer y qué necesita. Puede haber una sensibilización de un nervio, hay una vulvodinia, un vaginismo. Podríamos ver qué necesita esa mujer, ¿no? Pues preguntar, valorar y a partir de ahí ver dónde está su dolor. Palpo aquí, palpo allá. ¿Este es tu dolor? No. Es bueno tú hablar, no tú tienes vergüenza por tu cuerpo. Yo creo que esto es algo que deberíamos las mujeres... Mucha gente no tiene ese problema porque muchas mujeres no hablan de este problema. Entonces tienes vergüenza por visitar o tú hablas con amigos o con amigas o madres o una persona más mayor, necesito conocer tu cuerpo. Esta es mucho... Correcto. Y creo que al final una de las cosas que me motiva a trabajar de lo que trabajo o tengo como intención de poder crear es un espacio para que todo esto se pueda hablar con esa calma, con esa seguridad. No, es una cosa que siento que me viene como muy de dentro de ese espacio para que tú puedas contarme lo que necesites, o sea, que te sientas escuchada, que no te sientas juzgada y que puedas decirme lo que te dé la gana, que es válido. Vamos a ver qué necesitas y cómo podemos mejorarlo. Pero por eso, claro, es importante de que podamos hablarlo, ¿no? Porque muchas veces... Pues, porque muchas mujeres tienen vergüenza o no hablamos qué problema tú tienes. Pero porque no conocemos al cuerpo de la mujer. Necesito mucho educaciones en escuela primera vez, después tú hablas con tu amiga, tu madre, tú no te tienes vergüenza, tú conoces tu cuerpo. Claro. Tú no conoces tu cuerpo, nada. Claro. Y los profesionales también poder ofrecer esto, el poder hablar, el poder crear espacios, el poder divulgarlo, el poder decir esto no es normal, para que pues poquito a poquito pues vayamos viendo de que esto pues puede tener solución al final, ¿no? El típico, los comentarios de pero es normal que tengas pérdidas si has tenido 3 hijos, pues es normal que tengas dolor si tienes una cicatriz, es normal tener dolor en la regla. No es normal. No tenemos que, o es normal que no puedas mantener relaciones porque ya tienes la menopausia y no es normal, hay que buscar una solución. Claro, es que a lo mejor no tenemos vergüenza de hablar con la amiga, la madre, la hermana, pero no tienen los conocimientos para saber qué nos está pasando. Sí, por eso también desde nuestra parte también es esencial eso, poder dar el espacio y poderlo hablar, ¿no? Porque esto también a nivel profesional ha ido cambiando, todos los profesionales pues tampoco, ¿no? Le prestábamos atención, ahora sí. La calidad de la vida de la mujer, del hombre, en el suelo pélvico es esencial. O sea, y al final es que tiene funciones. Esto le parece bonito hablarlo, es que al final la pelvis, ¿no? La tapamos con un pañal cuando somos bebés y queda como anulada de nuestro esquema corporal. Funciones tan importantes como ir al baño, ir al baño a hacer pipi, caca, el parto, las relaciones sexuales. Es que esto, o sea, a nivel de calidad de vida, que algo de esto no funcione bien, tiene un impacto muy grande en nuestra vida. Aparte de todo lo que hablamos luego después del dolor lumbar, que sí, viene, porque luego es que a nivel de calidad de vida, jolín, son aspectos súper importantes a poder trabajar, ¿no? Tenemos muchas creencias también. Sí. Tener en cuenta que también las mujeres nos han puesto imágenes de
de suelos pélvicos súper bonitos, ¿no? Y parece que todo el suelo pélvico, que nos hemos incluso hasta avergonzado de tener los labios más grandes, más pequeños, más no sé qué, más no sé cuántos. Es como un tabú, o sea, las mujeres todas deberíamos haber cogido algún momento de nuestra vida un espejo y mirarnos. Y esto no lo ha hecho muchas mujeres, y hay que mirarse, y hay que palparse, y hay que tocarse, y hay que conocerse, pero nos han creado como que eso es algo feo y cochino y malo. Y esto ya hay que romperlo, porque ya desde que tú misma ya no te aprecias y no te estás conociendo y que hay tantas vulvas como mujeres existimos, si no empezamos a reconocer esto, es que ya vamos mal encaminadas porque es algo que ya no quieres, que ya no aprecias, que ya tú misma lo estás rechazando porque no lo quieres ni mirar al espejo, pues imagínate, ¿no? Todo lo que nos crea detrás. O sea, tenemos que conocerlo, mirarlo, tocarlo, palparlo y sentirlo. Sentirlo. Para trabajar todo este complejo, ¿cuál es la actividad que recomiendas? Hemos entrado al melón. Vale, seguimos y te respondo. ¿Vale? Qué guay, porque es lo siguiente. Control motor, ¿vale? Entonces, control motor. Control motor significa que yo sepa dónde están las estructuras, que sepa moverlas y cómo integrarlas en el movimiento, ¿vale? Hablo un poquito del control motor, que es como lo esencial, y luego vamos a los métodos, porque métodos también hay muchos. Entonces, vamos a ver qué es lo que tu cuerpo también necesita. Control motor del compartimento, posición de la pelvis. Y ahí me encanta cómo da Mari Carmen el Pilates porque se centra en eso. Posición de la pelvis neutra. Eso significa que si la pelvis dibujáramos un triangulito, pubis y cresta ilíaca superior, derecha e izquierda, debe estar haciendo un triángulo, si estamos tumbadas paralelo al suelo, si no, pues perpendicular cortando de pie, ¿vale? Esto es una pelvis neutra. El apoyo plantar, las presiones de la pelvis vienen también desde los pies, es decir, luego lo haremos por una cadena descendente, pero una ascendente. Listo, un buen apoyo también plantar. ¿Para qué? Para poder crecer, elongación. Pelvis neutra, pies, elongación. Elongación es lo de las orejitas de elfa, que os decía, o el hilito que sale de la coronilla. Y la respiración, por eso los test que hemos hecho, que sea una respiración libre, que se pueden abrir los diafragmas, ¿vale? ¿Para qué? Para que todo esto sea ese baile que no me esté bloqueando en ningún momento el suelo pélvico. Partiendo de esto es lo esencial para trabajar. Luego, hablo aquí de los métodos un poco. Quédate en esta, porfis. Está el método Pilates, hipopresivo, yoga, método TAD, método 5P con el tronco de Eutonía. Hay muchos métodos realmente, pero todos deben de partir de aquí, de esto. ¿Vale? Hay métodos con los que habrá un poco más de conciencia de activación voluntaria, que es de donde partimos de Pilates para reconocer las estructuras y activarlas, y os van a pedir que activemos suelo pélvico, abdomen, adentro y arriba. Genial, ¿vale? Localizar las estructuras, los paravertebrales, los multífidos, genial. Hay el método hipopresivo, que hay quien te dirá, pues solamente con las apneas, no, vamos, pero partiendo de ahí siempre, con las apneas, venga, pues vamos a subir el diafragma con una apnea que suba el diafragma, perfecto, ¿vale? Hay distintas maneras, pero tienes que partir siempre de ahí, o para un ejercicio de fuerza, incluso si quieres, si el perineo es funcional. Si funciona bien, si tiene un mínimo de fuerza, que es un Oxford 3. Si no, antes hay que trabajarlo con Kegel, con hipopresivo, con Pilates, ¿vale? Algo que construya más los cimientos, ¿vale? Pero incluso en un ejercicio de fuerza, en una sentadilla, tenemos que tener esto en cuenta, ¿vale? Pero si no reconocemos las estructuras, no vamos a poder hacer un ejercicio de manera óptima para que esa lumbar trabaje bien, ¿vale? Bien, pasamos. Entonces, esto, ha sido un punto interesante de comunión entre Mari Carmen y conmigo y hemos hablado por los distintos métodos. Algo que tiene el Pilates es consciencia, ¿vale? Entonces, incluye la activación del suelo pélvico en los ejercicios. Necesitamos pasar por esa conexión, ya sea haciendo Kegel y Pilates, pero necesitamos pasar por esa conexión. Luego, si el perineo es funcional y si yo tengo en cuenta todo eso y mi perineo es funcional, es decir, que yo luego hago una tos y el perineo hace así, en una sentadilla
controlada, con una buena técnica, no va a hacer falta que contraiga sí o sí el periné. Pero antes tengo que haber trabajado esos cimientos bien y que sea funcional y que sea estable. Y luego ya, si quiero hacer una sentadilla, no me va a hacer falta activar si eso funciona bien. Pero primero pasar por esa fase de conexión. Con Kegel, con Pilates, ¿vale? Con hipopresivos. Y si estamos hablando de trabajo funcional, que ahí nos iríamos más hacia, ¿no?, un perfil de persona que levanta muy pesado, es importante sí o sí o sí, incluso ya habiendo trabajado la consciencia, con cargas de mucho peso, más del 80 RPM, o apneas inspiratorias, es decir, ¿qué pasa cuando yo inspiro? Bloqueo el diafragma y presión hacia abajo. Por eso los crossfiteros luego de estas diástasis, ¿vale? Que hemos hablado. Bien, depende de cómo funcione. Además, en ti te puede ir bien el hipopresivo o te puede ir mal. Puede que estés separando más. Es decir, vemos qué no funciona, qué funciona mal y qué tipo de ejercicio hace que funcione bien. Pero por eso tenemos los ojos en vosotros todo el rato, que no nos despegamos, para que lo hagáis bien. Para reeducar conciencia, control motor, pilates, yoga, hipopresivos. Un ejercicio de mucha conciencia en todo lo que es el compartimento. ¿Qué has notado en tu periné? No hace falta que lo respondas. O sea, para ti, ¿qué has notado en el periné cuando tosías? ¿Funciona? ¿Responde o no responde? Si responde bien, una autoelongación, no he notado nada de presión. Y la fisio me ha dicho que tengo un Oxford 3, fuerza y tono. Puedo no activarlo. Y si yo he sentido que no ejercía presiones hacia abajo, mi ombliguito se activa de manera refleja en el test de la tos, no tengo diástasis, no pasa nada. Porque solo con lo que hemos estado hablando antes, véanme hacia atrás, por aquí, realmente un poquito más, solo con esto, si todo está ok, el suelo pélvico no debería de sufrir, que es lo que se ha hecho en el test. Si estoy aquí, el suelo pélvico recibe mucha presión. Si estoy aquí, no recibo presión y todo está bien, no pasa nada. Puedo hacer una sentadilla y controlándolo todo, no habrá un exceso de presión. Pero ya si el suelo pélvico no tiene un mínimo, es decir, yo te pido contrae y ahí no hay contracción ninguna, que hay apenas un leve movimiento, ahí te voy a decir consciencia, activa, de manera voluntaria. ¿Vale? Entonces, para mí, si yo me meto en un circuito de fuerza y no tengo unos mínimos, tengo que irme unos escaloncitos un poquito más atrás para poder coger un poco más de fuerza y luego que ese suelo pélvico pueda trabajar con cargas externas, con pesos y con gravedad. Pero si ese suelo pélvico no tiene un mínimo de fuerza o de tono, lo que puede hacer, incluso tienes poquita contracción, tampoco vas a poder proteger porque hay un mínimo de fuerza. ¿Vale? Entonces vamos a un estadio quizá un poquito más inicial, unos hipopresivos posparto, un pilates posparto, hacemos que esas estructuras recuperen el tono, pero incluso después de un hombre de unas cirugías o de, como ha dicho Mari Carmen, hombres con obesidad que también tienen una obesidad, vamos a que es pues el motivo de pues una diástasis importante. Vamos a primero hacer que haya unos mínimos y luego de esos mínimos pues voy a hacer ese ejercicio con cargas externas y con gravedad. Responde un poco también eso a lo que me preguntabas antes de qué puedo hacer para que se me quede un poco de no sé si está contestada. Entonces, si mi periné es funcional y yo noto que con todo esto me vale, no pasa nada. Si vengo de un posparto, voy a ponerle conciencia. La fisio me ha dicho que todo funciona bien, que me siento perfecto. Vamos para adelante sin contracción voluntaria. Vale. Trabajo aeróbico. No, perdona. No pasa nada. En un principio, si el suelo pélvico es lo mismo que la fuerza, está bien. Si la valoración es ok, no hay diástasis, el diafragma se mueve bien. Si yo hago cardio, no hace falta que yo esté apretando de manera voluntaria el suelo pélvico, pero antes tiene que estar bien y tiene que pasar una fase de conexión antes. Ubicarla, reconocerla, saber contraerla, que tenga un buen tono, una buena fuerza. Si eso está, todo está ok, no hace falta
¿vale? Simplemente con la postura, el apoyo y a nivel facial, todo esto va a estar tirando. Recordar el test de la tos, ¿vale? Si todo esto está ok, no hace falta. Pero eso se trabaja, a ver, eso se trabaja, porque yo, por ejemplo, cuando era joven, tenía un suelo pélvico, pues bien, ¿no? Cuando somos jóvenes no tenemos nada. Pero he hecho toda la vida deporte. Yo con 20 y pico años, que no hacía ni yoga ni pilates ni nada de esto, al final mi suelo pélvico se debilitó. Corría, no lo hacía mal, hacía pesas, hacía tal, hacía cual, hacía boxeo, he hecho de todo. Y el suelo pélvico se debilitó. Porque yo hacía mucho impacto, pero mi suelo pélvico estaba ahí. Porque no había un trabajo compensatorio. Claro, no había un trabajo compensatorio. Eso que yo digo, si, aunque esté bien, si al final impactas, si trabajas sin ese conocimiento. Yo con 20 y pico años ya tenía pérdidas de orina. ¿Qué dices? Ostras, ¿cómo es posible? Claro, es posible, ahora lo sé, porque yo ahí el gran olvidado. Yo lo que me interesaba es ponerme bien, fuerte y correr y adelgazar y todo esto. Pero no le presté nada de atención. Le presté atención cuando digo, ¿cómo puede ser esto? El trabajo compensatorio. O sea, aparte. O sea, tú corres normal, pero luego haces algo aparte. Porque O sea, muchas veces, ¿no? Y partimos como de esa conciencia previa, ¿no? Hay muchas veces que yo, por ejemplo, yo soy muy fan de los hipopresivos a nivel también de trabajo. Aparte, bueno, todos los métodos me gustan mucho, pero es verdad que yo suelo mandar mucho hipo. En mamás, por ejemplo, posparto, les pido siempre, a lo mejor antes, pero bueno, por ejemplo, en correr, ¿no? Pues se activan ciertos músculos, pues les pido que hagan hipopresivos con la contracción de los músculos que van a usar. O en el ciclismo, por ejemplo, pues pido contracciones también con las piernas elevadas, con una pierna elevada para la activación de psoas, es decir, que ese periné y ese abdomen como que ya sepan trabajar arriba, por ejemplo. Es decir, o Kegel o Pilates combinado con trabajo de fuerza, es decir, siempre un trabajo compensatorio, me parece chulo tener en cuenta. ¿Qué pasa? Como hemos dicho, por toda esa parte de conciencia. Tiene que pasar por ahí. Si funciona bien, hay conciencia, trabaja bien, no hace falta. Si no, trabajo compensatorio. Vale, bueno, esto es un poquito lo que ya hemos hablado, que hay dos cadenas, es decir, le puede llegar a la presión al suelo pélvico por dos cadenas principalmente, la descendente y la ascendente. Entonces, para que todo funcione bien y no llegue a un exceso de presión, aparte de a nivel muscular, pelvis en neutro, disociación de cinturas, por eso la movilidad es tan importante, ¿vale? Debo de poder tener una disociación entre la cintura escapular y cintura pélvica para que haya una buena movilidad en la espalda. Y luego la elongación, es decir, es importante que la cabecita esté encima del tórax y el tórax encima de la pelvis. Esto lo digo un montón, ¿vale? ¿Para qué? Para que haya esta buena repartición, es decir, para que todo el peso de nuestro cuerpo hacia el suelo pélvico llegue disipado, llegue difuminado hacia abajo. Si yo estoy aquí, no muy exagerado, pero esto es un impacto constante. O sea, aquí, pues, todas las presiones hacen que mi suelo pélvico le llegue la mínima presión. Ya las he ido gestionando, ya se han ido diluyendo hasta llegar ahí. ¿Vale? Y lo mismo luego al andar. No andar. Esto carga mucho, debemos andar hacia adelante, ¿vale? Con el peso bien repartido, con un buen apoyo. Tiene que haber almohadilla plantar, que es el primer sistema de amortiguación que disipa las presiones, un apoyo neutro, una buena lordosis de rodillas, es decir, que las rodillas y las caderas funcionen también bien. Y eso hace que se amortigüen las presiones antes de llegar al suelo pélvico, ¿vale? Es decir, que trabajar esa marcha también es importante. Son expresiones ascendentes. Vale, y aquí vamos a hablar un poquito pues, de esos métodos. Hay muchos métodos para trabajar, ver qué te va bien a ti. Tienes poca fuerza, hacemos Kegel. Hipopresivos, tienes problemas viscerales con mucha congestión visceral y un diafragma tensísimo, hacemos hipos para quitar esas tensiones. Método 5P, nos plantamos encima de este tronquito que se llama tronco de eutonía. Podemos trabajar posturalmente a partir del método 5P
Método TAZ, que es un ejercicio funcional también que se centra mucho en la postura y la respiración, un pilates, un yoga, ¿vale? Hay muchos métodos para trabajar, pero trabajemos ese sistema compensatorio a partir de esa conciencia y esos ejercicios. Bien, os quiero hablar de 2 dispositivos para cuidar el suelo pélvico que son muy comunes, se conocen, pero a mí no me gustan, que son las bolas chinas y los conos vaginales. Esto lo que genera es un peso extra también, la bola china y el cono vaginal. Por lo tanto, lo que va a generar también pues, es ese peso que personalmente a mí no me gusta, es decir, que tiene que subir adentro y arriba, ¿no? Las bolas chinas funcionan, las conocéis, ¿verdad? ¿Vale? Se venden como un producto erótico cuando realmente su función es aumentar el tono de las paredes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al aumentar el tono, eso hace, como os he explicado antes, que el placer pueda subir si el tono de la vagina es correcto, está cerradita, ¿vale? Porque voy a sentir más. Por lo tanto, por eso quizás se lo conoce como se ha erotizado, ¿no? Pero al final el cono vaginal, la bola china simplemente es un dispositivo, es una bola que lleva otra dentro y cuando yo me la coloco y estoy en movimiento, vibra. Entonces, mi suelo pélvico, mis músculos delante de esa vibración, ¡pum!, se activan, ¿vale? Es un mecanismo de acción. Pero si ya partimos de un suelo pélvico que está debilitadito, que yo hago así y veo, esto no me va a sostener una bola. Por mucho que prometa cerrar, si está débil, muchas mujeres que, ay, he hecho con amigas, me pongo las bolas chinas, pero a los minutos se me cayeron. Normal, porque tu suelo pélvico no necesita ese peso extra ahora, necesita otra cosita, ¿vale? Y el cono vaginal, que realmente creo que están totalmente en desuso, es una pesa para el suelo pélvico. Como os he explicado, si ya por hito mío ya tiende a la debilidad, si le ponemos un peso extra también lo vamos a cansar más. Los vibradores, ¿vale? Que se pueden usar los vibradores tanto para aumentar el tono como para disminuirlo. Es decir, tanto para trabajar podemos utilizar una frecuencia continua, ¿vale? Una dirección continua y bajita para poder... Me parece maravilloso el vibrador, pero es más fácil sacar 10 minutos para hacer un poquito de ejercicio, que me pongo con las esterillas, toco con los niños, que no me voy a la habitación, me saco el vibrador, ¿vale? Entonces, pues bueno, es verdad que me gusta muchísimo, pero ya no lo recomiendo tanto en consulta, ¿vale? Y... bien, y luego el pesario, ¿vale? El pesario, como hemos hablado antes, es la alternativa a la cirugía de un prolapso. No los he traído, pero yo los pongo en consulta. Tenemos de muchos tipos. Cubos de apoyo uretral, anillos, ¿vale? En la seguridad social normalmente se lo ponen en el anillito y hay veces que estos van muy, muy bien, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Es un dispositivo de apoyo o de relleno. Es decir, si mi víscera, ¿no?, ha invaginado y está por dentro de vagina, lo que hago es rellenar la vagina o hacer un punto de apoyo en la vagina, colocar algo para que pues la víscera suba un poquito. Entonces, pues cuando yo hago en mi día a día, porque no hace falta saltar, las mujeres con prolapso, solamente con toser, fregar, después del día estar de pie, me lo noto más abajo, mire, ya me ha salido de vagina. Pues hay veces que ponemos el pesario y se evitan pasar por la cirugía. Porque esto funciona como un andamio también, es decir, rellenamos o de apoyo o de relleno. Entonces, cuando aumenta la presión, esto sostiene, o sea, es un andamio, lo contengo, evito que baje. Por lo tanto, yo me lo puedo sacar al final del día o al cabo de un mes o de 6 o de la semana y no he debilitado más ese sistema de suspensión por un exceso de presión que ya mis ligamentos ya no sostienen. Me lo coloco, se apoya, eso actúa como un amortiguador. Voy a pues mi suelo pélvico, mis ligamentos, como hemos dicho antes, hay un esguince que ya no responden al ejercicio, porque el esguince ya pues, ha pasado a un punto donde ya no responde y relleno y esto amortigua. ¿Alguien alguna vez ha escuchado hablar de un pesario? Tampoco. Pues deja ahí puesto. Sí. Los gines actualmente, es que el tema del pesario he tenido que hacer algunos informes.
Si lo coloca un gine, lo coloca cada 6 meses, a los 6 meses se extrae y pone otro y no se quita. Esto es como se puede poner, normalmente lo ponen así los gines por la seguridad social. Pero hay un hándicap y es que te están ocupando la vagina y se deben de poner en mujeres que no sean sexualmente activas. Para mí esto es un problema importante. Entonces, realmente el pesario, con un buen uso, que siempre lo explico, pues cómo esterilizarlo, cómo extraerlo, cómo ponerlo, depende de la necesidad de la mujer, yo lo mando que sea autoextraíble. Y un poco por la pericia o por la necesidad de la mujer, les pido que se lo quiten al final del día para que esas paredes de la vagina, esas mucosas descansen, de no tener algo constantemente en vagina. O que se lo quiten, hay mujeres que se lo quitan una vez a la semana, por ejemplo, ¿vale? Y depende un poco de la pericia o la necesidad. Y hay mujeres que, pues, bueno, es que entraríamos como más cosas del pesario, ¿no? Pero el gine a los 6 meses quita el pesario y pone otro. Para mí, a no ser que pierda las capacidades del pesario, no hace falta cambiarlo, pero sí tiene una buena higiene. Entonces, si se forma, cambio de color, pues lo cambiamos, ¿no? Pero para mí lo ideal es enseñar a la mujer al automanejo, para que se lo pueda poner y quitar cuando le dé la gana, según las necesidades que tenga. Y la función es esta, es ya mi suelo pélvico ya no responde, puede pasar, mi sistema ha quedado demasiado debilito como para poder llegar a subir, yo coloco un pesario, eso aguanta y es la alternativa a la cirugía. Para que recoloquen la víscera. Respiración libre, ¿vale? Tenemos que soltar las tensiones de diafragmas, saber activar el ombliguito, el transverso adentro y arriba, activar bien suelo pélvico e integrar esto a nuestra práctica deportiva. Pilates, hipopresivos, ejercicio funcional, siempre teniendo en cuenta estas cosas, la pelvis neutra, el crecimiento hacia arriba y saber activar bien adentro y arriba, que no seamos ejercicios o que no hagamos cosas presivas, sino que desde aquí empecemos y esa conexión profunda, el movimiento que sea. Gracias. Pues, Mari Carmen, si quieres pasar a la parte... Voy a intentar hacer breve porque igual... No sé qué hora es. Os quiero comentar que tanto Kegel como Pilates como hipopresivos, esto viene del yoga. Modificado, evolucionado, quizás, ¿vale? En el yoga se trabaja el Mula Bandha. Mula Bandha es un cierre energético, lo que pasa es que en el yoga hablan más de energías que terapéuticamente, ¿no? Entonces, el Mula Bandha es un cierre energético que se hace en la zona genital, conectando sutilmente el ano y la vagina o la zona escrotal. En caso de los hombres, lo elevamos para que la energía no se perdiera hacia la tierra y poder conectar hacia arriba. El conectar Mula Bandha lo que hace es que tú ya te elongues activando hacia arriba la conexión, siempre conectados con el universo, ¿no? Entonces es esa elongación de la que hablaba ella. O sea que esto ya viene hablamos de miles de años atrás. ¿Vale? Luego está el Uddiyana Bandha, que es ombligo dentro y arriba en vacío y abre costillas. Lo que hacemos cuando cogemos el ombligo y buscamos que se meta hacia adentro y se suba hacia arriba es que también tira de tu suelo pélvico sutilmente hacia arriba, no de una manera que yo estoy apretando el ano y la vagina como se hace en Kegel, que no sé si conocéis los Kegels, pero bueno. Entonces esto se hace de una manera, entonces se trabajan las dos cosas, tanto hipopresivos como pilates se está trabajando en yoga. Lo que pasa que no tan técnico y tan siempre seguidamente. No es como en pilates siempre estamos pumba, pumba, pumba. El yoga es como más fluido, hazlo cuando lo necesites. Si se te escapa alguna vez no pasa nada, vienes a desestresarte, no a tensarte más. ¿Vale? En pilates la diferencia con el Kegel es una contracción de suelo pélvico. Entonces lo que hacemos es, lo importante es que sentamos el ano y la vagina. Cuando digo el ano me refiero a los esfínteres del ano. Si falta algo me lo dices, ¿vale? Los esfínteres del ano son, digamos, imaginaros que se os escapa un pedete, ¿vale? Y no queréis que se escape. Entonces apretáis esos esfínteres del ano. No es conectar la nalga y apretar el glúteo, ¿vale? ¿Vale? Entonces quiero que lo experimentéis. Tal y como estáis, primero vamos a intentar ponernos, por favor, en una posición higiene, ¿no? Pies activados en la tierra, no cruzo, la pelvis no está aquí detrás, como bien ha dicho Mireia, ¿vale? Necesitamos que
la lumbar tires ligeramente hacia adelante y hacia arriba, sin exagerarla. Tienes que sentir que estás sobre los isquios. Los isquios son estos huesecitos de las nalgas, ¿vale? Si tenemos los pies bien apoyados en la tierra, algunas, yo en la silla no llego muy bien, podéis veniros hacia adelante para llegar mejor. Las sillas están todas muy mal diseñadas, ¿vale? Yo soy diseñadora industrial de carrera y realmente están muy mal todas diseñadas. O sea, deberían trabajar en taburete, ¿no? A no ser que tenga un hueco detrás como estas, que puedas meter las nalgas hacia atrás, ¿vale? Pero me pongo de perfil porque creo que me veis mejor. Los isquios es como volver a casa, ¿vale? Tú sabes dónde está tu casa y de repente te vas al bar, a donde sea, pero sabes volver a casa. Sentarse sobre los isquios, que son estos huesecitos que están aquí, tenéis que levantar la nalga y tocarlo, ¿vale? Como redondito. Esto es como volver a casa. De repente me relajo un momento, pero en cuanto tú te acuerdas, vuelve a casa. Y tú dices, es muy fácil decirlo, pero es que yo sin querer vengo aquí. ¿Por qué vuelves aquí? Porque estás debilitada en tu core, en lo que hemos hablado, en ese transverso abdominal. Entonces nos cuesta, como no está trabajado, nos cuesta mantenernos aquí. Es que me canso. Pero cuando tu musculatura ya está bien, ya no te vas a cansar, porque ya estás bien ahí, ya estás cómoda. Yo aquí, de hecho, me siento muy poco, igual en el sofá, pero incluso para comer estoy aquí, no estoy aquí, ¿vale? Intento estar aquí. Ya no estoy sobre los isquios, porque los isquios se me están quedando atrás, ¿vale? Pero lo que sí que no voy a estar es aquí, ¿vale? Por lo que dice Mireia, además hernias lumbares, casi todo el mundo que trabaja sentado va a tener a la larga, porque no tiene una buena higiene postural. Entonces, los isquios es primordial sentarse sobre los isquios siempre que te acuerdes, ¿vale? Y los vas a notar. Si estás en retroversión pélvica, es decir, como dejada caer, los isquios se van para adelante. Y si estás en anteversión, que lo exageras, que yo tiendo a hacer esto muchas veces, aparte de tener tensión aquí, los vas a dejar detrás. Entonces tienes que buscar ese equilibrio de sentir bien los isquios sobre el peso en los isquios, en los huesos de las nalgas, ¿vale? Y desde ahí la elongación. Vale. Sabiendo esto, debemos, cuando hablamos se ha ido la imagen, vale, del Kegel, ya con una buena elongación, actívame el ano, como si escapara un pedete, pero no me contraigas las nalgas se ven. ¿Ves? Yo ahora estoy contrayendo las nalgas, el glúteo, se ve. El ano es sutil, es como, se me escapa un pedete y no quiero que se me escape, entonces ¿qué haces? Aprietas esos esfínteres del ano, ¿vale? Sutilmente. Y luego la vagina, quiero que lo intentéis. Y si alguien no lo siente, yo es lo que digo, vete a Mireia, ¿vale? Entonces, porque es un trabajo que si tú no lo sientes, yo no puedo ahí meterte mano, eso ya lo hace una profesional. Y la vagina lo mismo. La vagina, debes sentir como si quisieras activar, si las chicas te pones un Tampax, pues eso que no quieres que se te escape, lo aprietas, relaciones sexuales, imagínate lo que quieras, abraza en la vagina y súbela, ¿vale? Y súbela hacia arriba, no hace falta que sea muy fuerte, pero súbela hacia arriba, ¿vale? Si alguien dice, ostras, yo esto no lo siento, no siento, o la zona escrotal, que también sucede, ¿eh? Y también podéis ir a fisio de suelo pélvico, porque trabaja todos los suelos pélvicos, no solo los femeninos, ¿vale? Tengo que sentir cómo subo, como lo subo, y además en el momento que lo subes, la barriga te va a hacer plaf, automáticamente no solamente apretar, sino subir. Muchos profesores de pilates hablan de aguántate las ganas de hacer pipí. Yo esto no lo digo a no ser que no me entendáis de ninguna manera, porque no es la idea. ¿Vale? Aguantarse las ganas de hacer pipí es tema exageradamente fuerte, ¿vale? Entonces, no es aguanta las ganas de hacer pipí, es apriétalo, ¿vale? Lo que hacemos es ano, vagina, las dos, y los subimos. Bueno, en Kegel no los subimos, ¿no? ¿O sí? ¿En Kegel también los subimos o solamente contraemos? Contraemos, ¿no? En Kegel sería, lo aprieto, lo suelto, lo aprieto, lo suelto, lo aprieto, lo suelto. ¿Vale? A medida que voy hablando podéis intentar como hacerlo, ¿vale? Intentar, creo que lo estáis haciendo, pero, ¿vale? Pero sobre todo, higiene postural. Si yo estoy haciéndolo, pero me estás aquí, o estás así aquí con los hombros, no te va a dar esto ya, es que esto ya quiero que os lo llevéis a casa. O sea, que podáis sentir vuestro suelo pélvico, si lo estáis conectando, si no, ¿vale? Esto sería un Kegel. En Pilates es más o menos lo mismo, pero más sostenido en el tiempo, ¿vale? Esto es para que dibujéis vuestro suelo pélvico. Os voy a invitar a que lo pongáis debajo de la silla, os sentéis y con el boli pongáis un punto donde digamos que estuviera el pubis. Por detrás, sin manchar la silla, buscáis donde está el coxis.
Luego levanto un poquito el culete para ver dónde está el isquión derecho y dónde está el isquión izquierdo. Y luego lo sacáis, ¿vale? ¿Necesitáis boli? Pasaros, no necesitáis bolis para todo. No, al lado levanto el culete y hago un huesecito, un isquión, sería eso, el isquio, ¿vale? Y levanto el otro y el otro isquio, y detrás sería el sacro, ¿vale? Hago aquí y hago un punto aquí, en el sacro coxis, digamos, donde acaba. Y a todos más o menos tiene que resultaros como... No, el papel así, sí, no, a no ser que tengas el culo muy pequeño. Pero a mí casi hasta me falta papel. Pensar, el isquio no es la cadera, ¿eh? Es el huesecito de aquí debajo, no os vayáis a la cadera. Hay que buscar el hueso que a veces está como muy hacia adentro, ¿vale? Muy metidito, ¿vale? Si los unís, hace como un rombo, ¿vale? ¿Lo tenéis todos? Me espero un poquito más. Hace como un rombo, ¿vale? Yo cuando no conocéis el suelo pélvico, dejo el papel, lo dejo en el suelo, a mis alumnas, lo dejáis en el suelo, delante vuestro. No me gusta que... y bueno, no lo miréis aquí, porque no quiero que estéis con la cabeza hacia abajo, que ya estéis todo el día con la cabeza abajo. Posturalmente también pensar mucho en los hombros. Aleja el hombro derecho del izquierdo. No es echar los hombros hacia atrás y sacar pecho, ¿eh? Es aleja el hombro derecho, como si alguien te cogiera de un hombro y te lo llevara a la derecha, y el otro a la izquierda. Los pies activos en el suelo. Dedo gordito, dedo pequeñito y talón. Repartir los pesos. El talón más o menos el 50% y repartimos 25-25. Alineados, ¿vale? Intentamos estar alineados. Alineados quiere decir que alineo el tobillo con la rodilla, con la cadera, ¿vale? De pie sería otra historia, porque también soléis llevar mucho, la mayoría del peso aquí, ¿vale? Aparte de también ir aquí, pero muchos también vais aquí. Eso también, porque nos olvidamos que tenemos un talón que aún es más grande que los metatarsos y hay que llevar más el peso al talón, ¿eh? A la punta del pie. Vale, miramos aquí, ¿vale? Este es vuestro suelo pélvico como lo habéis dibujado, pero yo os lo he hecho general. Este es el ano y este es el pubis, ¿vale? Y ahora quiero que intentéis coger aire y al soltar, intentar ir del ano hacia el pubis, como si fuera una cremallera. Soltar el aire por la boca, si queréis, o por la nariz, me da igual. En yoga siempre se hace más en nariz, que es, al final la respiración debería ser así, pero en pilates se hace nariz-boca porque es más activa, es más fuerte. Nariz lo hacemos para activar el sistema parasimpático, el de la relajación, y el de la boca es una más activación. Entonces el sistema simpático, cuando queremos fuerza, cuando queremos acción, ¿vale? Entonces desde aquí cogemos aire y al soltarlo vamos a ir, mientras sueltas el aire, buscando del ano a la zona de delante, al pubis, como si te pusieras una cremallera. Y a veces dices, ostras, qué difícil. Esto es práctica, ¿vale? Y en una respiración otra saldrá y otra tampoco, pero vas a ir identificándolos por separado, ¿vale? Y lo mismo vas a hacer detrás, de delante a atrás, del pubis hacia el ano. Y de repente dices, ostras, antes me salía, pero este no. Y es posible, ¿vale? Tomaros unas cuantas respiraciones, recordar la elongación de la cabeza, los hombros separados, ¿vale? Sobre los isquios, esto es importante, y buscar. Y fluidez. ¿Qué quiere decir fluidez? Que no lo hago tensa, tienes que respirar. Intentamos coger aire y al exhalar pongo esa cremallerita de detrás hacia adelante y luego también pruebo de delante hacia atrás. ¿Vale? ¿Sí? Y ahora voy a hacer la cremallera al medio. Esto no tiene que salir a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Esto es práctica. Simplemente es para, si sentís que vosotros identifiquéis vuestro suelo pélvico. Ostras, lo siento, no lo siento, algo falla. Pero es normal, ¿vale? Entonces, ahora buscáis tanto la parte del pubis como la del ano, como si se quisieran juntar en medio. Se quisieran encontrar, ¿vale? Hacemos alguna respiración. Podéis hacerlo con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. Lo que mejor os traiga a esta sensación, ¿vale? Dicen que el pilates va muy bien también porque mientras haces pilates no puedes estar pensando en otras cosas. Y como tenemos la mente siempre tan ocupada en todo, cuando vienes aquí dices que no, es que no he podido estar en otra cosa porque entonces ya no lo hacía bien, porque te requiere concentración. Vale.
Estoy yendo muy rápida, ¿vale? Pero es por el tiempo y porque también me sabe mal, es ahora casi de comer. Vamos a hacer lo mismo con los isquios, un poco más complicado. Vas a intentar buscar que de este isquio te pones una cremallera y te vas a este sutilmente, como buscando hacer un recorrido del isquio izquierdo al isquio derecho. Y al inhalar como lo que lo sueltas. Aquí lo más seguro que vayas a pasar por el ano. No sé si lo sentís. Y dices, sí que lo siento, no lo siento. Ojo, la elongación, la espalda en su sitio, no estéis hacia adelante, no estéis hacia atrás. Yo sé que cansa. Ya empiezas a decir, uff, ay, la espalda, cómo me gusta estar así. Lo estoy deseando. Es normal, ¿eh? Cuando una espalda no está entrenada, el abdomen no está entrenado, tendemos a la caída. Y lo que decía Mireia, a esta parte de barriga aquí, ¿vale? Y vais a hacer lo mismo del otro isquio al otro isquio, buscar el recorrido. Estoy identificando cómo está mi suelo pélvico, estoy sintiendo estas cosas, las estoy reconociendo. ¿Sabía que esta musculatura existía? ¿Que la podía activar conscientemente? ¿O pensaba que ahí no había nada? Entonces es simplemente una toma de conciencia, ¿vale? Lo que voy a buscar así ya más rápidamente es como que estos 4 puntos quieren ir al centro. Y aquí ya empezamos con el pilates. Yo conecto el ano, conecto la vagina, zona escrotal, los uno en el centro y los elevo hacia arriba. Automáticamente, cuando vas a buscar esa sensación, a través de la exhalación, inhalas y al exhalar activas esos 4 puntos y los elevas hacia arriba. Cuando los elevas, lo más seguro, me tengo que equivocar mucho, que sintáis que la barriga ya se encoge hacia adentro, ¿vale? Automáticamente, porque los estás subiendo, no solamente los estás dejando ahí, sino que además los estás elevando, ¿vale? Si alguien no siente algo así o lo que sea, lo que yo digo, a Mireia, ¿vale? Vamos a la fisio del suelo pélvico, hay algo que me pasa, no lo siento o incluso me duele, me está provocando dolor esto. O de repente se me está enganchando algo. Eso también es normal porque la musculatura es una musculatura muy profunda. No es la musculatura bonita la que hacemos pesas y la que se ve. Lo que conectamos en pilates es una musculatura que está protegiéndonos los huesos, ¿vale? Las vértebras, ¿vale? Y sería esta misma conexión en yoga, se llama mulbandha, también lo estamos haciendo. Lo que pasa es que en pilates lo hacemos bastante más continuo, más consciente, porque la postura todo el rato tiene que ser muy correcta. Y en el yoga, como que mucha gente viene por estrés y ansiedad, no le queremos generar esta tensión. Entonces, si se te olvida de vez en cuando, no pasa nada. Yo te lo voy a ir recordando, pero no va a ser constantemente esto, ¿vale? Yo la gente que viene muy estresada para pilates porque está mal de la espalda, digo, empieza por yoga. Porque ya tienes un nivel de ansiedad 8, 9, 10 y de repente esto te está provocando como, no puedo, me cuesta, relaja, baja el ritmo. Empieza por yoga, poco a poco, ¿vale? ¿Qué pasa antes de esta exhalación y esta conexión? Que inhalamos. ¿Y cómo inhalamos? Esto es lo que se llama, lo que se hace en el hipopresivo, que es abrir costillas, os podéis poner las manos aquí, buscamos empujar las manos hacia afuera, poneros el dedo aquí, porque no es hacia el pecho, porque si no me vais a mover la caja torácica. Es como hacia atrás y hacia los lados, y el ombligo se mete dentro y arriba. Pero no fuerte, no lo estoy apretando. Simplemente que al inhalar, esto a veces se explica solamente inhala y abre costillas y automáticamente el ombligo se tendría que venir hacia adentro y hacia arriba. Pero cuando no sale, yo os tengo que explicar que el ombligo se tiene que meter dentro y arriba. Es como si te metes en la playa, de repente, y viene la ola de agua fría por aquí, ¿qué hacéis? No lo ponéis duro, os encogéis sin subir los hombros, ¿vale? Entonces es esa sensación de que ya estoy subiendo el suelo pélvico hacia arriba. Pero cuando exhalo, conecto otra musculatura, más, ¿cómo se llama? ¿Consciente sería? Entonces, cuando exhalo, empiezo a conectar mi ano, mi vagina, lo subo hacia arriba. Y lo que en muchos sitios no dicen, pero para mí es súper importante para mantener la pelvis neutra, yo cuando subo esta musculatura hacia arriba, debéis sentir que alguien os clava una chincheta en la espalda baja, ¿vale? Entonces quiero que os lo imaginéis, no hace falta que conectéis el suelo pélvico, pero si yo os clavara una chincheta en la lumbar, ¿qué haríais? Os acabáis de poner todos rectos, ¿vale? Fijaros cómo estabais. Pero también os digo que os clavan una chincheta en la cintura derecha. ¿Qué haríais? Te clavo una chincheta aquí, te estás protegiendo, ¿no? Y también en la izquierda, ¿qué haríais? Vale. Y también delante, te clavo un pincho. Vale.
Esto en Pilates lo vamos a hacer todo, junto, al mismo tiempo. No puedes empezar a hacer así, ¿vale? Entonces te clavan una chincheta en la espalda, pero que yo no lo vea, que yo no lo note. ¿Qué harías? Vale. Te estoy clavando una chincheta, pero yo no lo estoy viendo. Y lo mismo pasa en la derecha y en la izquierda, al mismo tiempo si puede ser, para que no te hagas movimientos raros. Y eso ya te hace, ya estás creciendo. Y también delante. Pero si yo aprieto esto y mi suelo pélvico lo acabo de abandonar, esa presión que estoy haciendo aquí, lo más seguro que si no está entrenado tu suelo pélvico vaya a empujar. Por eso a mí me gusta que cualquier esfuerzo que hagas, lo hagas con conciencia de que tu suelo pélvico está ahí. Porque si tú aprietas aquí, como se ha hecho toda la vida en los abdominales, los crunch, y pumba, y pumba, y pumba, ¿vale? Lo que vas a hacer es empujar, 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 empujar. Entonces empieza por los cimientos, luego activa tu core. Si no hay tensión en el diafragma, porque esto hay que valorarlo, puedes hacer un pequeño cierre de costillas, porque al inhalar lo vas a expandir y el diafragma se va a flexibilizar, que es lo que queremos, flexibilizar el diafragma, ¿vale? Y al exhalar vamos a buscar otra vez esa conexión de ano, de vagina, de subir, de apretar la chincheta de la espalda de la derecha, de la izquierda, ¿vale? Esto recomiendo que lo vayáis, a medida que lo estoy diciendo, que lo vayáis haciendo para sentirlo. Porque si no lo sentís no sabéis a qué me refiero. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero ya estamos activando esa musculatura de los multifidus, de lo que hablaba Mireia, profunda. Esto, hacerlo día tras día, lo que te va a conectar es con una buena higiene postural y que no te cueste, oh, es que me cuesta estar así, uff, no puedo más. Al final estás fuerte, al final ya no te hace falta una faja externa. Es tu propia faja la que construyes, ¿vale? Y el hipopresivo es la técnica que hemos dicho de esta inhalación de pilates que se hace, abre costillas, mete el ombligo dentro y arriba, pero en una apnea. Es decir, tú y coges aire. Tú estás embarazada, ¿no? Sí, no lo hagas, ¿vale? Estoy embarazada, que no lo haga, ¿vale? De todos modos, el hipopresivo, según Marcel, ¿vale? Que fue el creador de los hipopresivos, hay que hacer un test antes de hacer hipopresivos. No todo el mundo es apto. Tienes que tener una recuperación tras unas 10 sentadillas, que tus pulsaciones bajen a una pulsación adecuada, de resistencia, de oxígeno en sangre y demás. Si esto no lo tienes bien, no eres apto para hipopresivos, o por lo menos este tipo de hipopresivos, ¿vale? Luego a lo mejor hay unos hipopresivos avanzados, que Mireia a mí me enseñó de una chica que los había avanzado, alumna de Marcel, y a lo mejor esos sí que son aptos, pero es verdad que hay una apnea expiratoria. Entonces es coger aire y sacarlo por la boca lentamente, ¿vale? Pero sin hacer ruido. Y lo haces 3 veces. Inhala y exhala. La posición, elongación, ¿vale? Elongación. Te puedes ahora, si quieres, inclinar un poquito hacia adelante. Esto se suele hacer de pie mejor. Solamente es para que tengáis una idea de todas las maneras, de todas las herramientas que tenemos, que hay muchas, para que no desconectéis de esto, ¿vale? Y en la última vais a intentar sacar todo el aire, 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 todo el aire. Sacamos con la boca abierta, sin hacer ruido. Y cuando no podáis más, te metes en la playa, viene la ola de agua fría, y ahí lo dejas. Hasta que tendrás que coger aire, ¿vale? Si alguien siente en el hipopresivo que tiene que hacer como es porque no ha sacado el aire, porque le quedaba aire. La sensación es de tener que coger aire, ¿vale? El hipopresivo no es fácil, no es nada fácil, ¿eh? Cuesta mucho de hacer, pero va muy bien. Pero no solo va bien para el suelo pélvico, sino cuando hay problemas gastrointestinales. Yo cuando me saqué el curso me acuerdo que iba con ardor de estómago, me encontraba fatal. Acabé de hacer la sesión de las 4 horas porque, claro, era una formación y digo, ostras, es que se me ha ido, ¿vale? O sea que, ¿qué método me va a mí mejor? El método que te va mejor es el con el que tú vibres, con el que tú sientas que te va bien. No todo es bueno para uno, no todo es bueno, no hay una verdad universal, ¿vale? Ahí, pues yo me siento bien con esto, pues me quedo con esto. Yo me siento bien con lo otro. ¿Qué me puede ir bien? También practica. Yo he practicado el hipopresivo para mí, solamente nariz, sin hacerlo por la boca. Activando lo que tú me dijiste, salones en el suelo, sacro en el suelo, codos en el suelo, con fuerza, lengua en el paladar y haciendo como eso de tragar saliva, sin exagerar. Lo hice nariz, yo metí el dedo en la vagina y dije, quiero saber cómo siento más mi suelo pélvico. Y practiqué y experimenté conmigo misma. A mí me funcionó muy bien
el método que tú me explicaste, pero por la nariz. Cuando lo hacía por la nariz. Me iba, no sé por qué, además es algo natural, la nariz sirve para eso. Pasa que estamos muy acostumbrados a abrir mucho la boca. Entonces, me sirvió mucho la nariz. Inhalar por la nariz y exhalar por la nariz. Y al hacer el hipopresivo, nariz. Y ahí mantuve. Y noté que yo a veces al principio no lo notaba si lo hacía bien o lo hacía mal. Te metes los dedos, chica, que es tu vagina. No pasa nada. Es que es totalmente natural, ¿vale? Aunque nos parezca que, ¿vale? Es natural, ¿vale? Entonces, os invito a que probéis y experimentéis con vuestro cuerpo, ¿vale? Y qué os resuena, porque a lo mejor te puede resonar una cosa y no resonar la otra. Sobre todo, si hago ejercicio, lo que decía Mireia, si el suelo pélvico está bien, perfecto. Pero tener conciencia, aunque sea alternativo, trabajaros el suelo pélvico. Porque cualquier esfuerzo, y ahora se lleva mucho de moda los ejercicios de fuerza, y yo lo veo muy bien, a mí me gusta mucho, pero la fuerza sin control es igual a lesión. Y solamente se habla de fuerza, pero no se habla del control, o la centralización del movimiento, de esto. Si todo sale de aquí, perfecto, pero si tú haces esto, pero no controlas el cuerpo, la posición, la higiene postural, es que al final... Yo tengo mucha gente aquí de CrossFit lesionada, prolapsos, hernias, mucha gente. Y he trabajado la fuerza. Yo tengo culturistas que han venido aquí, o amigos míos o primos que se dedican a esto. Y venga, una abdominal tú y una yo. A ver quién sube más lentamente sin tener que hacer un tirón. Y no suben sin dar tirón. No pueden y tienen los abdominales marcados. No tienen ese control de subir muy lentamente. Yo tengo menos tabletas, os lo aseguro. ¿Vale? Pero el control lo tengo yo mucho más que ellos. ¿Vale? Entonces es súper importante que sintamos que nuestro suelo pélvico no solamente es un suelo pélvico, es salud, ¿vale? Está relacionado con problemas de cadera también, de dolores de cadera, con dolores lumbares. A veces dices, me duele la lumbar, me han hecho de todo y no me encuentran que tengo, ¿verdad? Y yo muchas veces digo, ¿has mirado tu suelo pélvico? Porque a veces viene de ahí, puedes tener una contractura en el suelo pélvico. ¿Vale? El ejercicio práctico es más que nada para que os llevéis cositas y chips. Es muy complicado, ¿vale? Pilates no es fácil. Yo siempre digo que si haces un ejercicio de pilates y te parece fácil, no estás haciendo pilates, ¿vale? Pero a mí me salvó de muchos dolores que tuve. El yoga es mi niña bonita, yo sin el yoga tampoco sé vivir, y el hipopresivo también me sirve muchísimo cuando estoy, por ejemplo, en casa, en poco tiempo. Porque el hipopresivo lo bueno que tiene es que en poco tiempo haces mucho. Trabajas mucho, ¿vale? Si quieres trabajar solamente, pues eso, suelo pélvico, abdomen, esta manera de la digestión que yo digo, que a mí me fue muy bien a nivel digestivo, y ya está, no me quiero enrollar mucho. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? Tenéis nuestros teléfonos también, ¿vale? Dime. La diferencia entre el aeropilates y el pilates en suelo. ¿El aeropilates? Vale. El aeropilates es una disciplina que salió a raíz del pilates, ¿vale? Es más nuevo todavía que el pilates, ¿no? Digamos que primero fue el yoga, luego fue pilates, luego hipopresivos, luego variaciones de hipopresivos y lo último ha sido el aeroyoga, digamos. Simplemente es que se hace en una tela. Y la tela puede ser, en un momento dado, una ayuda o puede ser un reto. Igual que la máquina de pilates. La máquina de pilates puede ser una asistencia y una ayuda para personas que están muy mal, pero puede ser un reto, puede dificultar, o sea, la gente que necesita más caña puede ser un reto, porque trabajas con muelles. Si quieres una vida funcional, con un muelle 2 no te hace falta más, es que al final lo que queremos es funcional, tú no vas a, no sé, a hacer peripecias por el mundo. Funcional quiere decir que soy capaz de levantar 2 bolsas de compra, que soy capaz de coger algo sin hacerme daño, buscamos algo funcional, todo lo que pase de funcional ya es porque queremos, competimos o queremos algo más. ¿Vale? Pero no hay tanto la máquina como el columpio, pero es que todo lo que encuentres en la máquina también lo puedes encontrar en un suelo porque hay unas pelotas que te asisten. La máquina de pilates tiene 2 apoyos, tiene una barra donde te apoyas. El columpio tiene el columpio que te puedes apoyar. Entonces, cuando hay poco tono, en el columpio se trabaja muy bien, pero igual que en una pelota, con una fútbol, que la puedes manejar y no hay tanta fuerza aquí. En cambio, cuando no hay tela, cuando no hay una resistencia, cuando tienes que poner las 2 piernas en alto, que esto muy poca gente lo puede hacer, o la gente que ya tiene mucha base de control, pues el suelo está muy bien. Es que la diferencia es, son como, ¿qué te gusta más?
Pues mira, me gusta que luego la relajación es en el columpio. Yo estoy con piedras calientes aquí y qué guay, ¿no? Pero y te cuelgas de vez en cuando también. En el aeroyoga te cuelgas boca abajo, te estira la columna, trabajas el abdominal a lo mejor más profundo ahí porque haces un crunch un poquito más fuerte. ¿Qué? Hay menos impacto que si es en el suelo. No, Pilates no tiene impacto. En Pilates no hay impacto. Impacto sería... En Pilates no hay impacto. Ni en Pilates ni en yoga. Bueno, en algunos tipos de yoga sí que hay algún tipo de impacto. En yoga hay muchas variaciones. ¿Alguna pregunta más? De todos modos, bueno, sí, los bolis son míos. Las hojas, vuestro suelo pélvico para vosotras, para que lo pongáis ahí. Mireia, ven conmigo por ti. Tenéis nuestros teléfonos. Fuera está la tarjeta de la Clínica Monleón, si necesitáis consejo, a llamarla o pedir cita con Mireia. Mi teléfono también está fuera. Cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda que os haya quedado, algo que ahora no se os ocurre, pero de repente, ostras, se me ha olvidado preguntar esto, que lo tenía en aquel momento y luego se pasó y tal. Pues bueno, con toda la confianza, ¿vale? Me podéis preguntar a mí y yo le paso la pregunta a Mireia, ¿vale? Que quisierais, ostras, pues mira, ahora tengo curiosidad y me gustaría mirarme el suelo pélvico, como lo tengo. También, ¿estáis embarazadas o no? Da lo mismo, también, ¿vale? Mireia, que ya habéis ido a Mireia, que muchas la conocéis, ¿vale? Porque ya es muy conocida, ya es famosa, Pues, que queréis empezar a trabajar, Pilates, yoga, me da igual, aquí o donde sea, hay muchos centros en Vinaròs, ¿vale? Hay muchos sitios y tenéis muchas opciones. Solo os pido que trabajéis con conciencia, ¿vale? Que ahora con el conocimiento y con la información, que lo uséis a vuestro favor, ¿vale? Bueno, Mireia, muchas gracias.